Hola a todos, no sé si se oye. ¿Este micrófono se oye? No. Hola. Hola. Yo me voy a tener que acercar mucho a ti para hablar con ese pato. Bueno, buenos días a todos. Dentro de la asignatura de arquitectura legal, sabéis que estamos organizando una serie de charlas, conferencias sobre otras maneras de ejercer la profesión. Y hoy tenemos nuestro número estrella, 7 arquitectos, 7 caminos. Es la tercera edición de esta convocatoria. La verdad es que el listón del año pasado se puso altísimo, no por meteros presión a los participantes. Bueno, la iniciativa 7 arquitectos, 7 caminos surge de una idea de Pablo Ambrosi, que fue alumno de TFG, el TFG del que aprendimos muchísimo los dos. Y a raíz de aquello, el arquitecto de mañana, que es la portada que estáis viendo en la pantalla, pues surgió la idea de explorar otras vías para ejercer la profesión, dada la situación y el diagnóstico que ahora Pablo nos contará. Yo no quiero quitarle tiempo a los protagonistas de hoy, que hay muchos y muy interesantes todos, así que simplemente presentaros a Pablo y a partir de ahora, pues Pablo, la sesión es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Se me oye? Bueno, entiendo todos los... Vale, creo que se me va bien. Bueno, primero, millones de gracias a todos por venir. En primer lugar, a los superponentes que han dejado a un lado su trabajo, sus clientes hoy. Millones de gracias por vuestra generosidad y espero que a los alumnos y a las personas que nos estén escuchando online os sirva porque, bueno, aparte de un buen rato que esperemos que vayamos a pasar, el objetivo sobre todo es que inspire y que os dé herramientas o pautas para seguir vuestro propio camino. Este evento, bueno, esta charla comienza, como decía Jaime, con el TFG, que realmente está aquí, no nos ha tocado desde que se entregó, pero aglutina, digamos, esa inquietud que probablemente muchos de vosotros tengáis, los que han venido a presentar la tenían y os compartirán cómo se ha desarrollado, y es ¿qué vais a hacer el día de mañana? ¿A qué os vais a dedicar el resto de vuestra vida? ¿Cómo vais a sacarle partido a la carrera? Hay muchas preguntas, de hecho nosotros probablemente lo que hagamos de nuestra historia tampoco lo sabemos, pero sí que es cierto que estamos aquí para enseñaros que hay muchísimas opciones para los arquitectos más allá de la arquitectura per se, que también es una de las vías por excelencia, por supuesto, y vamos a comenzar, por lo tanto, recorriendo un poquito el camino hasta donde estamos a día de hoy, cómo hemos llegado hasta aquí. Si me funciona que salir. No funciona. A ver, tiene un botón ahí. Vale, pues si no, hay un botón. ¿Ves? Bueno, entonces, en primer lugar, un recorrido por cómo hemos llegado hasta aquí. Este se estructura en el arquitecto de ayer, el de hoy y el de mañana. El de ayer es, como decíamos, desde la aparición del arquitecto en España hasta el momento en el que nos encontramos. El arquitecto de hoy sería la comparativa con España o los arquitectos españoles versus el contexto europeo en el que nos encontramos. Y el arquitecto de mañana da pie a las tendencias y las oportunidades que existen en el mercado y que luego nos comentarán a viva voz y de forma muy personal cada uno de los ponentes que ha llegado aquí.
Como introducción, me gusta empezar con esta frase de Joseph Galter, el neurocienciano, que escribió el libro, muy recomendable, y dice que si no sabemos en todo momento a dónde vamos, puede resultar útil saber de dónde venimos. Solamente así serás más que un ser humano, solamente así serás más que un mono desnudo, solamente así evitarás total en el vacío. Contexto importante para, bueno, si queremos entender hacia dónde podemos ir, vamos a mirar un poquito hacia atrás. Hay unos factores a nivel histórico que han determinado el rumbo de la profesión y estos, entre otros, son la globalización, la tecnología, la liberalización, que ahora veremos lo que significa, la regulación, que está asociada, al final estamos hablando de una profesión regulada que intrínsecamente lleva consigo responsabilidades, y la formación, que veremos cómo se ha ido adaptando a lo largo del tiempo. En primer lugar, hay que hacer alusión a bueno, cuándo existe por primera vez el concepto de arquitecto en España. Aquí pasamos del mundo de los gremios, el mundo en el que había un maestro que enseñaba al aprendiz, y es en 1752 cuando surge la Academia de las Nobles Artes de San Fernando. En este momento se inicia la academización de los arquitectos y existe por primera vez el título oficial de arquitecto en todo el país. A partir de ahí surge unos cuantos años más tarde, casi un siglo después, la ECHA, la primera universidad esta en la que estamos de España. Y es de hecho durante bastante tiempo, hasta 1900 y pico, junto con la de Barcelona, la única que habrá en España, bueno, la de Sevilla, que sale también un poquito antes, pero digamos que va a haber muy pocos arquitectos nuevos al año y eso es un concepto importante porque hasta la llegada de la Constitución, que ya lo veremos, y la democratización de la enseñanza, la formación universitaria, como sabéis, era un privilegio que no tenían accesible todos, ¿no? Por lo tanto, un momento muy importante, el inicio en la creación de esta escuela. En 1905, hace un poquito más de un siglo, se comienzan las tarifas en horarios, es decir, que los arquitectos ya no tienen que estar negociando por sus trabajos, ¿no? Porque al final se marca una pauta en cuanto a cuánto se tiene que cobrar. Esto tiene un impacto enorme en la forma en la que se desempeña la profesión, porque ya se deja a un lado el libre comercio y ya no se vende valor, sino que se vende, digamos, un servicio con un valor ya estipulado de base. Además, nacen en los colegios en 1929. Esto, como muchos sabréis, implica una regulación o un control mayor, una supervisión mayor del ejercicio de los arquitectos y, bueno, digamos que empieza a formar parte necesariamente de la vida profesional de los arquitectos, ya no solo estar colegiado, o sea, pero ya no solo estar vinculado a un título, sino también colegiado a uno de los colegios. Y como requisito fundamental, si no, no podría hacerlo. A partir de ahí empieza la regulación técnica. En 1939, tras la Guerra Civil, existe bueno, un panorama de desolación en todo el país, se tiene que reconstruir media España y lo que se pretende es que esa reconstrucción tenga sentido. Por lo tanto, se establecen unas pautas mínimas para que, digamos, que la edificación en el país sea razonable en términos de costes, en términos de urbanismo, en términos de seguridad, de salubridad, etc. Que es lo que precede inicialmente al CTE, que todos conocemos. En 1957 surge la Comunidad Económica Europea, todavía España no es parte de esto, pero empieza a surgir el concepto de globalización, que ya veremos que luego va repercutiendo enormemente en la formación y el ejercicio de los arquitectos. Y a partir de ahí, bueno, surgen pautas en el 74, la Ley de Colegios Profesionales, que regula a los colegios. Aquí, bueno, se establecen tanto unos deberes como unas obligaciones y unas pautas que deben de cumplirse, que vemos que poquito a poco se van liberalizando. Y un año después surge el primer concepto de dibujo asistido por ordenador, que, bueno, como sabéis, por supuesto, pues va evolucionando, ¿no? Al BIM y ahora ya inteligencia artificial, que probablemente todos
estoy trabajando con ella, yo eso no lo vi, pero seguro que es muy interesante, muy chulo. Entonces, como veis, van apareciendo distintos ingredientes que van conformando una arquitectura cada vez más rígida. Y es a partir de la Constitución cuando se desencadena pues un detonante fundamentalmente liberalizador que pretende no solo ofrecer la posibilidad de que todas las personas puedan llegar a las profesiones que quieran en nuestra arquitectura, sino que además podamos empezar a trabajar en el contexto europeo. Y además va surgiendo el BIM en 1982, como primera empresa Archicad, no sé si la conocéis, pero estaba ahí antes que Revit. Y además España entra en la Comunidad Europea. Por lo tanto, ya empezamos a entrar en un terreno de juego diferente al que estábamos antes. En el 96 se establece una serie de medidas liberalizadoras. No entraría mucho en detalle, lo único sí que es importante es que es el fin de las tarifas de honorarios. No sé si os acordáis que había unas tablas, unas tarifas que habíamos establecido por el valor de nuestro trabajo. Pues es a partir de este momento en el cual se prohíbe explícitamente hacer alusión a estas tablas y por lo tanto el arquitecto pasa de saber lo que va a cobrar porque es lo que se estipula y todo el mundo tiene la misma regla a sálvese quien pueda, tú verás cuánto quieres cobrar. Esto tiene un efecto muy importante porque surge de repente la competencia en un contexto de libre mercado y, bueno, digamos que los arquitectos no estaban muy preparados porque después de casi un siglo de comodidad, pues es difícil adaptarse, ¿no? A partir de aquí, la Ley de Ordenación de la Edificación, la LOE, que esta sí que os suena y es quizás una de las leyes que más han impactado en el ejercicio de la profesión, establecen unas reservas de actividad que, como sabéis, permiten solamente a los arquitectos construir cierto tipo de edificaciones. Esto pues tiene un impacto de confort dentro del mundo de los arquitectos, porque al final se construye por fijo, en el cual nadie puede entrar, pero la realidad es que focaliza mucho los esfuerzos, tanto a nivel de formación como a nivel de ejercicio de la profesión de los arquitectos y limita un poco la creatividad a la hora de extender las prácticas de la arquitectura a otras áreas, ¿vale? Y ahí es cuando entran los interioristas, los ingenieros, etc., otros, los inversores inmobiliarios, empiezan a abarcar otras áreas que no están limitadas y nosotros nos centramos a lo que solamente puede hacer un arquitecto. Y es quizás uno de los problemas de esa comodidad que hemos vivido. A partir de aquí, en el 99 también, como veis, estos años son en muy poquito tiempo pasan muchas cosas. Se establece el Plan de Bolonia, que todos habéis probablemente disfrutado, o estáis disfrutando, y lo que permite precisamente es el poder formarnos en diferentes en diferentes países dentro de la Unión Europea. Esto no solo permite que nos podamos mover, sino además obliga a la formación a adaptarse para que los estándares sean un poquito más globales, en este caso europeizados, y por lo tanto pasamos de tener una formación muy individual por cada país a una un poquito más general. Un punto importante que lo había mencionado antes, en el 2003, hace no demasiado, se permite a partir de ese momento la publicidad. No habíamos comentado lo de las normas ontológicas de los colegios de arquitectos, pero es precisamente en las normas ontológicas de la posibilidad anterior donde se prohibía, entre otras cosas, hacer publicidad siendo arquitecto. O sea, un poco absurdo, ¿no? Pues aquí, a partir de entonces, ya no existen las tarifas y por fin los arquitectos pueden hacer propaganda, marketing, etc., lo que necesiten para crecer en su negocio, que también es, por supuesto, pues muy disruptivo, ¿no? Para el ejercicio tradicional. Y ya por último, empieza un periodo de incertidumbre que viene, bueno, marcado. En el 2005 tenemos la directiva que fomenta la modificación de los estudios, tres cosas y además hace que no solo puedas ejercer como arquitecto con una serie de años de carrera, sino que puedes compatibilizarlo con unas prácticas de arquitectura e incluso, sin haber estudiado arquitectura, permite la posibilidad de que
una persona pueda ejercer como arquitecto a través de ciertos años de experiencia en un estudio y habiendo sido supervisado. Por lo tanto, de repente, oye, pues ese cortijo de repente empieza a abrirse y obviamente pues tiene un impacto muy significativo. En 2006 el código técnico, no me meto en esto, ya sabéis, muchas normas, muchas reglas, es importante, pero no aplica mucho a la historia de esta presentación. La ley de universidades tampoco me metería en ella, y lo que sí que es relevante es la crisis financiera. La crisis de 2008, al igual que la crisis del petróleo del pasado siglo, en la crisis financiera del 2008 se rompen, digamos, todas las tendencias que se preveían, se da un cambio de paradigma alucinante a nivel de construcción y de cantidad de personas entre las que hay que repartirse ese pastel, porque la realidad es que, ahora lo veremos en gráficas, pero se construía muchísimo y había muchísimos nuevos arquitectos al año y debido a esto, pues cuando cae toda la construcción, obviamente queda muchísima población de arquitectos sin trabajo y por lo tanto la calidad del ejercicio desde entonces nunca ha vuelto a ser la misma. Y bueno, no me metería mucho más en detalle, pero sí que recalcaría en 2012 un informe de la CNC sobre las reservas de actividad, y es que incluso en la LOE, en la Ley de Ordenación, ya se empiezan a fraguar dudas o conceptos contradictorios con la libre competencia del mercado europeo, y por lo tanto empieza a suscitar ciertas dudas sobre si realmente la situación actual de la arquitectura y de las leyes que protegen al arquitecto pueden tener sentido, o si vamos a ir hacia un modelo más liberal como existe, por ejemplo, en Inglaterra, en el que un arquitecto puede construir una casa, pero un no arquitecto también. Entonces, ahí veremos en qué estado nos vamos. Y bueno, el BIM obligatorio, que ya sabéis que desde 2018 surgió. Hemos tenido, digamos, una pequeña revisión sobre cómo ha evolucionado la profesión, y ahora vamos a entender con un poquito más de detalle cómo estamos con respecto a nuestros colegas europeos. El acceso al ejercicio, en primer lugar, como sabéis, habíamos mencionado que hay tres posibilidades, ¿no? Título, prácticas y colegiación, o tres características comunes. En España, a día de hoy, conviven tres circunstancias muy diferentes. En el norte de Europa no hace falta nada, y esto tiene que ver mucho con la mentalidad, con el sistema de cada país. En España, por ejemplo, o en los países más mediterráneos, el Estado obliga a los profesionales a tener ciertas características y de esta manera protege al ciudadano. En cambio, en países del norte de Europa, el ciudadano es el que se hace responsable de sus propias decisiones, y es de esta forma, bueno, pues si elige contratar a un arquitecto, fenomenal, tendrá seguro, será más barato y tendrá ciertas garantías, versus un no arquitecto que si le hace una casa, pues se las apañará él solo, ¿no? Entonces, digamos que depende mucho de la cultura de cada país, y es verdad que en el centro de Europa también se fomentan mucho las prácticas para computar ciertos conocimientos que a día de hoy, pues en España, por ejemplo, no son necesarios aquí para trabajar. ¿Cómo se accede al ejercicio? Los requisitos para la obtención del título también son diferentes en función de, bueno, en este caso no es en función del país, sino de las características que uno cumpla. En el caso de España, esto es la directiva de la Comunidad Europea. En el caso de Madrid, de hecho, en esta escuela, como sabéis, tenemos los estudios más el examen, que sería básicamente el máster habilitante. La opción 2 incluye las prácticas, y luego hay una opción 3, que es solo prácticas exam. Existen estas tres vías, pero para que veáis que no es todo igual en el contexto en el que nos embarcamos. ¿Cuáles eran los requisitos? Esto es un gráfico de cómo ha ido evolucionando, qué características han ido cumpliendo los planes de estudios. Lo realmente importante es que veáis que inicialmente la primera parte, estos son diferentes planes de estudios hasta 2010, que es el plan actual.
desde el inicio había un examen de ingreso. Antes nuestros padres tenían que hacer un examen para poder entrar en arquitectura. De hecho, estudiaban durante un año o 2 para poder entrar, o sea, no era nada fácil. Y luego, años de experiencia preparatoria, bueno, aquí no, o sea, como veis, antes hacía falta, a día de hoy no. Y vivimos ahora mismo en el año en que solo piden estos 5 años más en vez de un examen con más habilidad. Pero bueno, veamos, podemos ver efectivamente cómo ha ido evolucionando. Y ahora viene la parte que más me divierte a mí, que es cómo esto aplica cómo ha ido evolucionando el ejercicio de la profesión en números, ¿no? Aquí tenemos la gráfica de los arquitectos por cada 1000 habitantes. Os comentaba antes que cuando surge, bueno, en 1960, que es cuando solamente teníamos 3 universidades, era 0,07 arquitectos por cada 1000 habitantes. Y como veis, la gráfica va subiendo, ¿no? Se multiplica por 17 el número, la cantidad de arquitectos en este periodo. Esto, además, hay que contrastarlo con, ¿vale?, cuál es el tamaño del pastel, cómo, entre cuántas personas se está repartiendo, entre cuántos arquitectos se está repartiendo la construcción del país. Os comentaba antes lo de la crisis, ¿no? Este es el momento en el que, después de la tendencia, que llevábamos de construcción, y a partir de la crisis financiera de 2007-2008, cae en picado, como veis, pues de 920.000 viviendas al año a 100 viviendas al año. Esto es pues, un 90% de caída solamente en este periodo desde 2006 hasta la fecha en la que lo ves. Si juntamos estas dos variables, aquí lo que vemos es viviendas por arquitecto. ¿Vale? Y esta es la gráfica que refleja la calidad real o el potencial del mercado que tenemos para cada uno. Si todos tuviéramos lo mismo. Y veis que hubo una época en la que había tan poquitos arquitectos y tanta vivienda que había una media de 120 viviendas por arquitecto al año. O sea, es una barbaridad. Pero es que además vemos que luego esta gráfica fue bajando y tuvo estuvo en torno a los 20, en torno a las 20 viviendas por arquitecto al año, pues más o menos desde 1980 hasta 2007. Esto es porque las dos, tanto el número de personas, el número de arquitectos que había, como el de viviendas que se construían, crecían a un ritmo similar. ¿Qué ocurre? Que cuando eso se desequilibra, como habéis visto, se pasa de unas 20 viviendas al año, estaba muy bien, en la época de nuestros padres, se pasa a 2. A día de hoy no hemos remontado de ahí y tenemos, pues como veis, una diferencia muy significativa con lo que en su día fue. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay tanto trabajo como nos gustaría para todos y hay que ser un poquito más creativos, porque sí que hay de otras cosas, más allá de la propia arquitectura. Luego, otro concepto que es importante es qué tal vivimos, ¿no?, de la arquitectura con respecto a los colegas europeos. Aquí vemos, esta es la media de los honorarios por hora de los arquitectos europeos y vemos que España se encuentra en el número 22. Esto tiene en cuenta también el coste de vida, o sea, está prorrateado, y lo que vemos es que frente a un Austria, por ejemplo, que cobra 93 euros por hora, nosotros estamos en el 27. Por supuesto, pues no es lo mejor, ¿no? Pero estamos en el 22 con 27. Por otro lado, la renta media anual, si queremos verlo un poco a ingresos anuales, la media en España está en 26.000 euros, frente a la media en otros países, como por ejemplo Luxemburgo, que es prácticamente el doble, un poquito más. Esto nos coloca a mitad de la parrilla, más o menos, pero de nuevo, bueno, pues no es quizás como nos gustaría. Y entonces, dicho esto, claro, esto habrá tenido algún impacto en cómo se está comportando el conjunto de arquitectos españoles. Lo que vemos en esta gráfica son los arquitectos titulados, ¿vale? Los que están colegiados en naranja y los que están en gris son los que no están colegiados. Esto nos viene a decir que los que no están colegiados o bien no se dedican a la arquitectura o bien trabajan para otro que sí que está colegiado, ¿vale? Y lo que vemos es que hay un salto generacional. Para el total de los arquitectos, los colegiados representan un 65%, pero si nos vamos al porcentaje de personas jóvenes, vemos que solamente lo está un 41%. Y esto
bueno, nos hace hacernos la pregunta de qué ocurre con este cambio, ¿no? ¿Hacia dónde se está yendo ese grupo de no colegiados? Pues hay una serie de categorías profesionales. Como veis, por un lado está el cómo se ejerce la profesión y ahora vemos en dónde se ejerce. Lo que vemos a la izquierda es, bueno, en gris es en 2003 y en naranja en 2017, ¿vale? Para ver un cambio de tendencia. Lo que vemos es que en el 2003, previo a la crisis, en la época bonanza, había muchísimos arquitectos liberales. ¿Esto qué son? Estudios de arquitectura. Como lo conocemos de toda la vida, pequeñitos, pero que les va muy bien, tienen trabajo. Luego, los asalariados colaboradores, las personas que trabajan para estos estudios. Luego ya hay funcionarios, docentes, jubilados y desocupados, personas sin trabajo. Como vemos, esta parte gris pues cambia radicalmente y lo que vemos es que este porcentaje de anteriormente, bueno, elitistas, pero sobre todo dueños o trabajadores de un estudio de arquitectura propio, van a asalariados, es decir, que están, como sabéis, creciendo los estudios de arquitectura grandes y cada vez los pequeños, pues por las economías de escala, tienen mucha más dificultad para poder crecer. Además, ¿qué crece? Desocupados. Obviamente no hay trabajo de arquitectos para todos, como hemos visto, y lo que vemos es que la tendencia es que bueno, se tiende a la diversificación a los estudios de arquitectura más consolidados, de mayor tamaño, y ahora vamos a ver también a qué se dedican, ¿no? estos arquitectos. Bueno, pues vemos en este caso el porcentaje de arquitectos que trabajan en la edificación. Tiene un poco que ver con lo anterior, solo que ahora ya vemos en qué se está invirtiendo ese tiempo, ¿no? Ya no solo cómo se trabaja. Y vemos que anteriormente a la crisis, el 95% de los arquitectos se dedicaba a ámbitos relacionados con la construcción o la edificación. Vemos que en el 2017, que era cuando se hizo ese trabajo, ahora probablemente la tendencia siga bajando un poco, estábamos hablando del 64%. Por lo tanto, vemos que ya no solo se está yendo a diferentes formas de trabajar, sino que ya no se está trabajando tanto como arquitecto o en el ámbito de la edificación. Y aquí nos dan unas pautas de hacia dónde se está yendo el mercado, ¿no? ¿Dónde se están formando los arquitectos? Bueno, esto también, de nuevo, es en 2017, por lo tanto, probablemente esto ya ha variado mucho, sobre todo después del COVID, pero en su día la arquitectura digital era un ámbito fundamental, las estructuras, las instalaciones, temas un poquito más técnicos, el urbanismo, pero aparece, me encantaría ver esta gráfica de aspectos empresariales y de gestión. Estos aspectos empresariales y de gestión es quizás una de las áreas que menos se tocan en la carrera y que para mi gusto es de las más importantes que tendría que tener cualquiera de los que estamos aquí para su vida. O sea, ya no solo para el trabajo que vaya a desempeñar, sino para su propia vida personal. Y es algo que de nuevo, bueno, empieza a surgir, ¿no? en las cabezas de los arquitectos como una necesidad, porque ya no les da de comer lo que antes les daba de comer, ahora tienen que negociar, cuando antes no tenían que negociar, ahora pueden hacer publicidad cuando antes no podían. Bien, hay un montón de ingredientes que se juntan y que hacen necesariamente que queramos sobrevivir, ¿no? Y una de ellas es formándonos en ámbitos como este. Otro dato fundamental que a mí me parece que representa muy bien lo que está ocurriendo. Esta es la nota media de corte de arquitectura en las universidades públicas de España. No es de la ECHA siempre está por encima de la media, pero para que lo veáis, desde 2010, que había una nota media de corte del 9,29, ha bajado un 45% a un 6,27 de media en 2017. Me gustaría verla de nuevo este año, pero estoy seguro de que ha seguido bajando. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el 45% de las universidades no llenan sus plazas, quizás más, las públicas, y puede representar o bien que la formación esté desactualizada y que por lo tanto los arquitectos de hoy en día prefieren ir a universidades privadas que fomentan una serie de asignaturas más actualizadas con respecto a las necesidades del mercado, que está ocurriendo. Y por otro, que a lo mejor no hay interés, porque los arquitectos futuros, o sea, perdón, los que podrían estudiar arquitectura dicen, me compensa, prefiero trabajar en otra cosa y vivir mejor, ¿no? Entonces,
digamos que hay una tendencia que hay que intentar considerar para llevar a cabo acciones y, en este caso, le toca a la universidad, replantear quizás el cómo se está promoviendo la formación del arquitecto para ser un poquito más adaptado a lo que se espera del mercado. Ya por último, ¿qué opciones tenemos? Aquí tenéis una gráfica de la LOE, es el circuito pequeñito, es lo que solo pueden hacer los arquitectos. Luego hay un círculo un poquito más grande de cosas adicionales que pueden estar o no relacionadas directamente con la arquitectura. Hay muchas más, pero la realidad es que tradicionalmente siempre nos hemos centrado en la proyección y dirección de obra, pero hay infinidad de opciones para todos, en la que los arquitectos son todoterrenos. Y es cierto, o sea, si lo pensáis, es una de las carreras, para mi gusto, de las más completas que existen. Tenemos números, tenemos creatividad, trabajamos mucho la comunicación, trabajamos mucho la interconexión de elementos complejos. No tenemos que ser expertos en nada, pero tenemos que saber un poquito de todo. Y al final eso nos habilita para identificar patrones, para permitirnos tomar el cambio de escala famoso, ¿no? Meternos en un detalle, pero también saber ver la foto completa. Eso aplica, nos hace habilidad a infinidad de circunstancias y nos hace realmente poderosos en cualquier ámbito, siempre y cuando tengamos una formación adicional. Y es por eso, por lo que en este trabajo se recomendaba, y desde mi punto de vista, ámbitos que son absolutamente imprescindibles para que tengamos que desarrollar cada uno de nosotros. Habilidades de marketing, de cómo podemos expandir nuestro negocio. De I+D, tenemos que estar absolutamente al día de las tendencias tecnológicas. No sé si en la escuela se está fomentando la inteligencia artificial, espero que sí. Si no, pues no me sorprendería, pero creo que es algo absolutamente necesario, porque que no tenga eso, se queda atrás. Entonces, tenéis que vosotros intentar meter ese componente en la cabeza de estar al día, porque sin duda os va a hacer diferenciales. Y luego, eso que se ve ahí en la bandejita, negocio, hay que saber un poquito de números, de finanzas y de negociación, ¿vale? Que también las habilidades personales y a la hora de ofrecer tus servicios es algo fundamental que tendremos que desarrollar. Y nada, por último termino con una recomendación a la escuela, que es quizás un cambio en el plan de estudios. Al final hay modelos muy distintos, pero quizás tenga más sentido un grado un poquito más corto y un máster que permita a los alumnos especializarse en áreas que pueden estar o no vinculadas al ejercicio tradicional. Y ya con esto termino, con Víctor Hugo. El futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. Pues espero que os haya parecido interesante. Sin más dilación, os voy a pasar con los que realmente son los protagonistas de este evento, que son las personas que han venido a contaros su historia. Ya tenéis la teoría, ahora os van a venir a contar un poquito de optimismo, os van a venir a contar que se puede llegar a donde queráis. Como podéis imaginaros, yo no voy a hablar hoy porque ya veo mucho en las otras, pero yo tampoco soy arquitecto a día de hoy, me dedico a otras cosas, a la consultoría de transformación digital. No tengo un plano en mi vida, pero me lo paso como un enano. Y la realidad es que todos, si me permitís terminar con un consejo, permitiros soñar, pensar en lo que queréis, en lo que podríais llegar a hacer, en lo que sois buenos, con lo que disfrutáis. Intentad, segundo, probadlo. Intentad trabajar para llegar a ello, hacer prácticas, preguntar a personas con las que trabajé, que trabajen en ámbitos que quizás os puedan resultar de interés. Y sobre todo, el tercer y último punto, haced que merezca la pena. Que vuestro paso por la carrera o vuestras prácticas que hayáis hecho, por mucho que luego no se vean directamente relacionadas con lo que acabáis haciendo, os van a diferenciar. Estoy segurísimo de ello y por eso, de verdad, tened esa mentalidad siempre entre vosotros, porque sin duda os va a llevar mucho más lejos. Así que ahora termino ya, os voy a... Bueno, muchas gracias y... A ver.
Sí, bueno, sí. ¿Vale? Bueno, antes de nada. Vale, perdón que hable otra vez. Bueno, quería introducir. Hola, ahora. Quería aprovechar también para introducir a los ponentes que han venido hoy. Como decía al principio, millones de gracias, de verdad, por haber venido aquí, por inspirarnos, tanto los que están presencialmente como los que están conectados online. Como veis, contamos con la maravillosa suerte de tener aquí representados perfiles muy diversos, tanto a nivel sectorial como con el tipo de empresa o trayectoria profesional. Voy a dejar también que se presenten ellos mismos, porque son 7 y prefiero que darles paso, pero la verdad, millones de gracias. Sin duda vamos a aprender muchísimo de vosotros. Luego tendremos una ronda de preguntas, ¿vale? Así que al final, cualquier cosa que necesitéis, nos sentaremos aquí y nos podéis preguntar a todos. Vamos. Bueno, me toca a mí abrir. Me llamo Diana Maján, no hace falta que diga que soy arquitecta, creo yo, somos todos, y me dedico a la comunicación de arquitectura. ¿Paso la diapositiva? Bueno, ¿qué es lo que hago en comunicación de arquitectura? Porque es como una palabra así como muy ambigua. Bueno, hago comunicación de arquitectura a raíz de montar en 2019 una empresa que se llama Hexágono Blanco. Lo que pretendía con ella era crear una agencia de comunicación especializada solo en arquitectura o en empresas vinculadas a la arquitectura, como son la construcción, las reformas, las revistas especializadas. Y bueno, todo empezó a raíz ahora contar un poco más de dónde viene toda la historia, pero bueno, yo estaba especializada en redes sociales, había trabajado en institutos de arquitectura y me surgió la oportunidad de llevar las redes sociales de la revista Tectónica, que seguro que la conocéis, la revista de construcción. Y a partir de ahí vi la oportunidad de que se uniera todo lo que había aprendido durante muchos años de redes sociales, más todo lo que había aprendido de la arquitectura, pues ahí tenía un modelo de negocio que podía funcionar. Porque al final, en el día a día de una empresa de arquitectura, de una constructora, de una empresa de reformas, nunca hay tiempo, vamos todos corriendo, hay que entregar ese proyecto, hay que ir a la vista de obra, nunca hay tiempo para contar lo que hacemos, nunca podemos centrarnos en contarlo, o si lo contamos publicando, así de prisa corriendo, pero no lo hacemos bien, no se hace una estrategia concreta. Entonces, lo que yo ahora mismo en Hexágono Blanco es, por un lado, escribo contenido de arquitectura, redacto artículos técnicos para revistas, sobre todo digitales como Tectónica, artículos que pueden hablar, pueden ser de un análisis de un proyecto, o contar un nuevo material de construcción, o una nueva técnica constructiva, o cubrir un evento como fue la inauguración, por ejemplo, de la Casa de la Arquitectura. Eso es por un lado. También redacto contenidos para otras empresas, para otros clientes que tengo que son de arquitectura y que sirven para posicionar sus páginas web. Son empresas que todavía tienen blog en su web y sirven para posicionar sus páginas online. Y por otro lado, lo que hago es que, bueno, tengo una serie de clientes para los que trabajo su estrategia digital para construir bien su identidad digital. Es decir, cómo quieren ellos mostrarse al mundo a través de los medios digitales, a través de sus redes sociales, a través de su página
de su página web. Esa estrategia se crea en función del objetivo de cada uno de los clientes. Los clientes son eso, estudios de arquitectura, constructoras, pequeñas empresas, también incluso trabajo con algunas agencias de comunicación que trabajan para entidades como puede ser la CNA. Entonces, lo que hago este trabajo en función del objetivo, por ejemplo, puede haber una empresa que lo que quiere es simplemente tener un portfolio bonito y enseñar sus proyectos en Internet. Pues la estrategia sería distinta que el que quiere ser un influencer en arquitectura o el que quiere conseguir más clientes. Trabajamos una estrategia de a dónde quieren llegar, cómo llegar y entonces a partir de ahí yo voy trabajando unos contenidos y los contenidos es redactarlos, preparar la imagen gráfica, si el estudio de la empresa tiene una imagen, tiene fotografías, etcétera, pues trabajo con ellos, y a veces tengo que ir yo a hacer las fotografías y los vídeos y luego planificamos un calendario de publicaciones, las publicaciones se programan y luego se analiza cómo ha funcionado esa estrategia y se puede ir planteando la estrategia en función de si se han cumplido los objetivos o no. También en los estudios, como es Rocamora Museografía, llevo la parte de comunicación de prensa, o sea, no solo los medios digitales, no solo online, solo las redes sociales, sino la parte de preparación de material para prensa, enviarlo a revistas, contactar con revistas, hacer el seguimiento de publicaciones con revistas, con periódicos. Esto funciona en estudios como el de Rocamora porque ellos hacen exposiciones y las exposiciones no es lo mismo el tiempo que se tarda en inaugurarla, en preparar una exposición e inaugurarla y la frecuencia con la que se puede mandar contenido a las revistas, que a lo mejor una obra, pero también se puede hacer un estudio de arquitectura. Y luego de un año para acá colaboro con el Departamento de Comunicación del CESCAE. El CESCAE, para que no lo sepa, es el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. En el CESCAE se publican desde noticias de los colegios de arquitectos hasta noticias que tengan que ver con arquitectura en general o nuevas normativas o eventos que se realizan tanto en los colegios como en la dirección de arquitectura o si hay un evento. Bueno, el ritmo de trabajo en el CESCAE es muy distinto a lo que se puede hacer para un estudio de arquitectura, porque ahí podemos sacar un mínimo entre 5 y 6 noticias diarias en todas las redes sociales, más compartir las noticias de los colegios de arquitectos, más si se hace un evento, preparamos campañas por ejemplo, campañas de comunicación bastante potentes, como los premios de arquitectura, o la última que hemos sacado, que es la de Arquitectura para la Igualdad, por el Día de la Mujer, que ahora mismo estamos en ello, es una campaña muy bonita. Entonces, esa campaña, por ejemplo, en esa campaña he tenido que hacer desde la investigación previa, porque lo que teníamos era que localizar arquitecturas, no solo de edificación, sino de planeamiento, de libros, de podcast, de museografía que potenciasen la igualdad y a partir de ahí hacer una selección y trabajar esos contenidos sobre esas arquitecturas para luego ir contándolos como historias en las redes sociales del CESCAE. Y además organizamos eventos. La semana que viene tenemos con esto de Arquitectura para la Igualdad una mesa redonda y se organizan las asambleas del CESCAE y cubrirlos en directo. O sea, cada vez que hay un evento del CESCAE se cubre a tiempo real. Luego se cubre a tiempo real en Twitter. Es decir, que si ahora ves una persona aquí cubriendo a tiempo real, estaría tuiteando que yo estoy contando que se está hablando, que hacemos, etcétera. Más las fotos y todo para que la gente que está en redes pueda hacer el seguimiento a tiempo real. Como os he dicho, esta empresa la monté en 2019, es decir, que bueno, yo terminé la carrera bastante antes. Y en el camino pues, fui probando que me gustaba. Yo cuando terminé la carrera pensaba que la arquitectura me va a ser arquitecto. El arquitecto además ha hecho mucha vivienda, pero sobre todo planeamiento. Entonces yo pensaba que la arquitectura era solo edificación o planeamiento. Tuve la suerte de que el último año de carrera hice un intercambio para poder estar en la Universidad de Barcelona y ahí descubrí que había otras maneras de hacer arquitectura porque estuve haciendo prácticas en un estudio que hacía arquitectura efímera y de exposiciones. Y además las exposiciones que hacía las hacía para el PAC o para el Ayuntamiento de Barcelona y todo era exposiciones sobre arquitectura, es decir, hablaba de arquitectura. Luego me vine aquí, estuve trabajando en muchos estudios de arquitectura y me pilló la crisis que habéis dicho y me tuve que reinventar. Y en esa reinvención, pues descubrí toda la parte digital, pues era el momento en el que estaban haciendo todos los blogs,
estaban haciendo, yo creo que Facebook existía, pero Instagram todavía no existía. No existía esto de comunicación en redes sociales, entonces yo no podía haber dicho cuando terminé la carrera, quiero dedicarme a comunicar arquitectura de manera digital porque no existía. Podías intentar trabajar en una revista que eran tres, o sea, estaba Metalopus, estaba el Flowkiss, Tectónica, pero eso era como, tú te la comprabas, te la leías, pues era muy lejano, te lo planteabas. Y a día de hoy es mucho más fácil dedicarse, fácil entre comillas, no ha sido fácil llegar, pero es mucho más fácil dedicarse a esto porque la mayoría de vosotros también las redes sociales son parte de vuestra vida y este aprendizaje ya, o sea, ya lo tenéis implícito en vuestro día a día. Yo durante todo el tiempo que estuve trabajando en estudios de arquitectura, pues aprendí mucho y también aprendí que había qué es lo que no quería hacer. Yo no quería, cuando pasó toda la arquitectura, no quería volver a sentarme en un estudio de arquitectura a hacer memorias de código técnico. Que es lo que hice los últimos 4 años que estuve trabajando en el estudio. Eso era lo que no quería hacer. Quería ser independiente, tener clientes, aunque tenga que trabajar muchas más horas a lo mejor que las que estás en un estudio, pero quería ser feliz por lo que estaba haciendo. Y con el tiempo he ido buscando mi camino. El tiempo de la crisis monté 2 empresas, participé en concursos de emprendedores, uno lo ganamos. Aquí en Madrid me presenté con una amiga a un concurso de Madrid Emprende Llorona, que quedamos finalistas, entré en una aceleradora de empresas. Aprendí mucho marketing, aprendí mucha comunicación y sobre todo ha sido la experiencia del día a día. Cuando tuve la oportunidad de juntar mis 2 pasiones, que era la comunicación y la arquitectura, pues vi que era como la empresa perfecta. Y bueno, hasta hace 2 años estuve combinando esto con un proyecto, con colaborar con compañeros, con hacer proyectos, pero desde hace más o menos 2 años me dedico a la comunicación de la arquitectura y por fin puedo decir que me gusta lo que hago, que disfruto con mi trabajo y que me da igual tener que trabajar un domingo por la mañana si surge o cubrir un evento hasta la hora que sea, porque no se me hace cuesta arriba levantarme por la mañana y decir, hoy tengo que trabajar. Y bueno, a mi yo del pasado le diría que ese día que cuando me presenté yo tenías que marcar los papeles, lo que querías hacer en la digital. Cuando pedí las carreras, pedí arquitectura en Alicante, arquitectura en Madrid, arquitectura empecé a pedir todas las arquitecturas y lo último que puse era periodismo y comunicación audiovisual, pues que ahí estaba la pista de por dónde tenía que ir. El mayor consejo es que creo que toda la carrera es una acumulación de experiencias y no una prueba y error, sino una experiencia y un aprendizaje. Y que vayáis cogiendo todos esos aprendizajes y os vais construyendo a vosotros mismos. Pero sobre todo que cuando vayáis a trabajar en un estudio o donde trabajéis al final, que pases más las ahora, que te levantas y te apetece hacer tu trabajo. Si veis que no os pasa como me pasó en su momento a mí, que si veis que por muy cómodo que esté, por muy buen sueldo que tengas, por muy cerca que lo tengas el trabajo de casa, si vas a ir a trabajar y tienes una bola aquí que es que no, pues que os replanteéis que buscar otro camino. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Clara. Primero de todo, mil gracias, Pablo, porque habíamos hablado muchas veces de UPCG, pero nunca la habíamos visto tan en profundidad y me ha encantado. Pero me parece súper interesante. Bueno, yo soy Clara. Yo estudié el grado y máster en la Poli en Madrid, en la EXAM. Acabé hace muy poco, hace menos de 2 años, a 2 años en junio. Sé que tengo menos experiencia de contaros que Diana, pero espero que os sirva de algo. Bueno, primero os voy a extender un pelín más en contaros que es la consultoría estratégica, porque la consultoría estratégica en particular, porque creo que es un mundo bastante desconocido aquí en la EXAM y bueno, pues os ayuda. Además, yo tampoco lo tenía muy claro en su momento, así que entiendo que vosotros tampoco. La consultoría, en general, vamos a ver a más consultores de otro tipo después. Yo creo que es, en resumidas cuentas, cuando 2 partes, hay 2 partes, 2 individuos, 2 empresas, lo que sea, uno ayuda a otro a conseguir un objetivo
afrontar un reto, a ayudar a construir un certificado. O sea, hay muchos tipos de consultoría. En la arquitectura está la consultoría arquitectónica de estructuras, la consultoría relacionada con la estructura para los certificados energéticos. Pablo hace consultoría de digitalización y transformación. Yo hago consultoría de negocio estratégica. Entonces, ¿qué es eso? La consultoría de negocio estratégica o la consultoría estratégica es cuando dos empresas, una empresa pide ayuda a una consultora, que es en casos para ayudar a afrontar un reto empresarial o pues, alcanzar una ambición, ¿no? Un objetivo. Entonces, ¿qué tipo de objetivos o qué tipo de retos hacemos, ¿no? O qué tipo de cosas nos piden? Pues yo qué sé, para intentar aterrizar un poco más. Yo tengo un producto en España muy bien y quiero sacarlo a nuevos mercados. ¿Tiene sentido hacer esto? ¿Dónde lo lanzo? ¿Y cómo lo lanzo? ¿Cambio el precio? ¿No cambio el precio? ¿Cómo lo adecuo a las regulaciones? ¿O a qué sentido? ¿O algo más amplio? Quiero crecer y no sé cómo crecer. ¿Cómo puedo crecer? Compro otra empresa, nos juntamos fuerzas y crecemos, lanzamos productos, hago aquí una innovación tecnológica sobre un nuevo producto y crezco, o intento hacer una campaña de marketing brutal para intentar que mi producto penetre más en el mercado. Hoy os voy a poner ejemplos para que veáis todo lo que puedo dar. Yo tengo una empresa, mi empresa va a cambiar muchísimo. Mi empresa era de un sector que se va a estar obsoleto y va a cambiar muchísimo. Yo no quiero despedir a nadie, como actualizar a todos mis trabajadores para que sean capaces de pues, afrontar estos nuevos retos y tener las capacidades para, a partir de ahora, hacer un nuevo trabajo que nunca entre, cuando tenga 50 años, que tiene que reinventarse para los próximos 10 años ser siendo útiles y no tener que estar a nadie. Pues, oye, pues tengas un programa de formación para cambiar las capacidades de tu empresa y que la gente pueda seguir haciendo y trabajando en tu empresa. Entonces, pues eso es lo que hago, ¿no? ¿Quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes son todas las empresas de todos los sectores que os podéis imaginar, ¿vale? En el caso de mi empresa en concreto, cualquier empresa que se os ocurra grande en España, pues el 80% de esas son clientes nuestros. No sé, ¿de qué sectores trabajamos? Farma, moda, hoteles, cadenas hoteleras, bancas, seguros, bueno, todo, en realidad todo, consumo, o sea, todo, industria. Yo, por ejemplo, en mi caso, he hecho proyectos para una cadena hotelera, para una multinacional de moda, para un banco y para una empresa tecnológica. Y bueno, para una empresa energética. Y nada, pues es un poco eso. Eso es un poco lo que es la gestión estratégica. Si nos ha quedado claro luego, no nos vamos a duda. Me he intentado explicar un poco a grosso modo, pero yo creo que ese es un poco el resumen de lo que hacemos, ¿no? Entonces planteamos soluciones basadas en análisis del mercado y de la empresa, apoyándonos también en expertos, en gente que sabe mucho de cosas concretas. Entonces, ¿cómo llegué yo hasta aquí? Yo estudié toda la carrera de Derecho, los 5 años de grado y la de máster, y el año de máster habitante. Y durante la carrera hice prácticas en varias ocasiones. Hice prácticas en un estudio de arquitectura más al uso en París en un tercero de carrera. Luego estuve un año en Suiza de intercambio y cuando acabé ese año me ofreció la carrera de proyectos en la que yo estaba en Suiza trabajar en un proyecto de investigación de inteligencia artificial aplicada a la generación de imagen arquitectónica, ¿no? Lo primero que surgió de inteligencia artificial generativa cuando todavía no existía ChatGPT ni ningún tipo de inteligencia artificial liberalizada, ninguna herramienta. Y entonces estuve ahí unos meses y me pareció súper interesante, me encantó la investigación, pero sobre todo lo que más me hizo darme cuenta es que, oye, yo siempre había sido súper fan de proyectos, hay gente que lo odia, hay gente que me encanta, yo era súper fan de proyectos en la carrera, me gustaban muchísimo, pero de repente descubrí que había otras cosas que también me podían encantar. Y me di cuenta que era una persona curiosa y podía gustarme muchas cosas más. Entonces, yo creo que ese fue un poco el punto de inflexión en el que decidí que quería ver qué más había, aparte del trabajo típico de trabajar en un estudio de arquitectura. Para otra persona tampoco me veía, yo no veía un escenario súper prometedor para emprender, pero eso, o sea, no. Y luego veremos con esta gente que lo ha hecho genial. Y no veía una salida clara en Madrid, así que me puse a investigar, hablé con gente que se dedicaba a esto, tuve la suerte de verlo muy de primera mano, me lo contaron y decidí que era el momento. Apliqué, o sea, trabajé mucho en el proceso de selección, siendo honesta, apliqué a varios sitios parecidos y
bueno, pues entre en las prácticas de carrera, las prácticas aquí, y luego al acabar la carrera, en la carrera de máster y me incorporo. Y desde entonces, pues llevo algo muy largo y estoy súper contenta. Y bueno, eso es un poco mi historia. Cosas, creo que para hablar de muy bien cosas tenemos arquitectos, que fortalezas tenemos para hacer casi cualquier trabajo. Yo, en mi caso, veo súper claramente que tenemos una capacidad muy fuerte de comunicación. Hemos sido obligados toda la carrera a exponer y defender ideas nuestras frente a gente de todas las edades, todos los niveles de seniority, sí, de todos los niveles constantemente desde primera carrera, y que eso es una fortaleza que tendremos toda la vida. Creo que somos capaces de ser muy analíticos, pero a la vez tener ideas creativas. No sé, yo nos veo a nosotros muy fuertes en muchas cosas y yo creo que eso es lo que intento demostrar en mi trabajo. ¿Qué dificultades me he podido encontrar por venir de un sitio más diferente? Vamos, por una carrera más diferente, no típica. Yo en mi caso soy la primera arquitecto que hay, no hay ninguna arquitecta más en España, trabajando en desgraciadamente. Y entonces eso, más que mérito por capacidad, mérito por esfuerzo, y es verdad que me tengo que esforzar y me tuve que esforzar en selección porque es un proceso muy competitivo, y pues luego decidí que ya lo de verdad, que os esforcé mucho, que también os digo que las cosas no son obvias, sobre todo cuando bueno, no son obvias para nadie, ninguna carrera, y para nosotros pues tampoco es. Entonces me esforcé mucho en el proceso de selección. Luego en el trabajo, he de decir que no he tenido ningún reto enorme por venir de donde vengo. Sea por los ingenieros son capaces de comerse el mundo y hacer todo, pues los arquitectos realmente tenemos la misma capacidad, si no más, que ellos para hacer muchas de las cosas que hacen. Entonces eso es un poco lo que yo he ido haciendo, y aprendiendo sobre la marcha. Así muy rápido, que me gusta mi trabajo, pues a mí esto funciona por proyectos. Yo hace año y 7 meses he trabajado para 5 clientes diferentes. A mí eso me encanta. Mi trabajo me supone un reto diario. Mi trabajo me parece dificilísimo, pero a mí eso me fascina. Me encanta. Mi trabajo siento que me mandan a la guerra todos los días. Y me encanta. Yo cada vez que dentro de un proyecto tengo que aprender en 3 días todo lo que pueda de un nuevo sector, hacer cosas nuevas. Trabajo con gente súper inteligente, que a mí eso me encanta, gente súper formada, gente súper inquieta y súper curiosa, que a mí eso me parece súper guay. En mi empresa invierte mucha información en mí, que para mí eso es brutal. De hecho, si todo va genial, el año que viene me intentaré ir a estudiar a Estados Unidos 1 año o 2 años. Y bueno, es un poco eso. Y que a mí esa parte analítica siempre me gustó. Yo cuando iba a hacer carrera, entre Bellas Artes, Arquitectura o Ingeniería. Arquitectura claramente era lo que más aglutinaba todo lo que me gustaba, pero esa parte más analítica se me tuve ahí, y entonces pues yo ahora mismo lo desarrollo mucho en mi trabajo. Y eso. Y entonces mi consejo para terminar, para todos los que están aquí hoy, es que no tengáis, es muy fácil decirlo a posteriori, pero no tengáis miedo a probar cosas diferentes. O sea, creo que las prácticas, cuando haces prácticas, tienes cero riesgo de hacer nada mal, ni que eso te impacte de ninguna manera negativa durante el resto de tu vida. Y en los primeros años de profesión, igual, tienes cero riesgo, o un riesgo muy, muy pequeño. Entonces, os animo a que os arriesguéis a intentar probar cosas diferentes. Si es que no tenéis clarísimo con los capacidades, la tenéis adelante, es una suerte. Pero si no, pues que probéis cosas diferentes, que os arriesguéis a intentar de repente entrar en sitios en los que nunca había un arquitecto, porque de repente lo hay, y de repente ahí empezáis una nueva era. Y eso, y que probéis cosas diferentes, porque esto puede encontráis algo que os encante, como mi trabajo ahora mismo. Así que nada, muchas gracias.
Buenos días a todos. Algunos os acordaréis de mí porque ya me he conectado las últimas semanas con alguna charla hablando sobre contratación pública y demás. Mi nombre es Salvador Domínguez Gil, soy responsable de ofertas y licitaciones de la Oficina de Madrid de Socotec Spain, anteriormente conocida como Back Engineering, una ingeniería de varias disciplinas que es conocida principalmente por grandes proyectos, entre ellos la Torre Agbar en Barcelona, fuimos quienes la calculamos nivel de estructura, y otros así que pueden estar repartidos a nivel nacional o internacional. Mi tarea o mi posición dentro de la empresa en los últimos 3 años ha variado notablemente. Empecé inicialmente dedicándome a tareas vinculadas con la consultoría de estructura y desarrollo de negocio a nivel interno. Y en los últimos 3 años, pues bueno, he pasado un poco por todo, he ampliado labores de consultoría en sostenibilidad y en desarrollo de metodologías para evaluar la sostenibilidad y intentamos participar de manera activa en varios ámbitos, en el ámbito formativo, en el ámbito de desarrollo normativo, etc. Claro, como veréis, este papel tan diversificado no lo hago yo solo, casi todos nosotros participamos en equipos y siempre tengo miembros de equipo que me ayudan a mí a desarrollar las tareas que realizo al final del día y tengo por encima superiores jerárquicos, compañeros, jefes o como lo queramos llamar, que también me ayudan a realizar las otras tareas de las cuales no puedo yo. Dentro de mi área de actividad, en el tema de desarrollo de negocio, en la parte de realización de ofertas y licitaciones, como os contaba hace una semana, pues claro, participo de todo lo que es la toma de decisiones para saber cómo participamos o nos aliamos con diferentes actores dentro del mercado, constructoras, arquitectos, otras ingenierías, administraciones públicas. De hecho, llevo un equipo que se encarga de analizar las licitaciones públicas en España para mirar si nos presentamos o no en servicios de arquitectura, construcción, desarrollo de consultoría de instalaciones, estructuras, etc. Aquí veis una imagen que lo representa, cómo analizamos cuantitativamente la información que existe para tomar decisiones y en paralelo, precisamente porque sabemos estas tareas, intentamos hacer pequeñas herramientas que nos ayudan a tomar decisiones informadas para saber exactamente lo que vamos haciendo a lo largo del tiempo. Muy similar a lo que comentaba la compañera previa sobre la toma de decisiones estratégicas. Si nosotros analizamos una información, tenemos que ir sabiendo a lo largo del tiempo qué vamos haciendo con ella. Y os lo contaba las semanas pasadas, hace 2 o 3 semanas aproximadamente, que, claro, cuando nosotros desarrollamos labores o servicios de arquitectura e ingeniería, están las personas que están realizando producción, los que desarrollan planos, generan la idea, el concept design y demás. También están los consultores asociados, como pueden ser aquellos de ingeniería de telecomunicaciones, de ingeniería en instalaciones eléctricas, estructuras, paisajismo y demás. Pero todas estas personas no se coordinan solas. Al final tenemos una persona en la oficina que se encarga de toda la parte de gestión. No solamente de gestión económica de la oficina, sino también de la gestión de los diferentes partners o interesados que van a participar en el mismo proyecto. Y este es básicamente mi papel. Luego hago consultorías muy específicas que pueden ir vinculadas a desarrollar concursos para licitaciones públicas o desarrollar sistemas constructivos por parte de constructoras o proveedores, como pueden ser Knauf, Placo, etcétera, los cuales mi papel es informarles o darles información técnica específica para saber qué están haciendo en relación a su sistema constructivo para los conceptos de sostenibilidad y estructura. Básicamente, este papel súper dilatado que tengo dentro de la empresa no ha salido solo, o sea, me gradué en 2017, he dedicado mucho tiempo a formación durante estos años y el cómo he llegado hasta aquí pues se basa en que tomé diferentes decisiones que me fueron a hacer dando tamboleos a lo largo de mi vida. Salí como arquitecto, pero ya llevaba dedicándome a la formación en torno a unos 6 o 7 años, dándole formación a ingenieros, arquitectos y otras ramas del conocimiento, entre ellas medicina, enfermería y demás. Preparaba principalmente temas de, ¿cómo lo llamamos? Oposiciones estatales en el ámbito de temas matemáticos, temas legales y demás. Y de repente llegué a un punto en el que me sabía la ley de contratos del sector público casi a la perfección y otras leyes que eran de gran utilidad para los servicios técnicos de ingeniería y arquitectura. Pero claro, junto a estos servicios realizaba en paralelo otras tareas de consultoría para pequeños y medianos promotores para saber si querían realizar sus inmuebles, saber los costes que tenían. Y llegué a un punto en el que al acabar la arquitectura dije, claro, yo llevo 5 años que he estado estudiando dentro de la propia escuela lo que es el diseño conceptual e incluso técnico del producto inmobiliario que puede ser la arquitectura, pero nadie me ha hablado de un CAPEX, de un OPEX, de qué significa económicamente para cada uno de los actores, incluyendo nosotros mismos, los usuarios, los que alquilamos o compramos esta vivienda.
Nadie nos ha contado durante la carrera que todo lo que decidimos, si queremos poner una moldura, una luminaria o similar, acaba teniendo una repercusión en coste final para la última persona que vaya a comprarla, que al final es la que lo vive. Entonces, ahí surgió como otra idea de, me gustaría saber sobre economía. Y empecé a formarme un MBA, me di cuenta de que dentro de la ingeniería o de la construcción las estructuras tienen un papel relevante y son significativas, sobre todo a día de hoy con la rehabilitación, y me hice en esta escuela el máster en estructuras de edificación. Mis jefes se dieron cuenta de toda la formación que tenía, todo lo que hacía, y me dijeron, te queremos para que sigas haciéndolo todo, pero con nosotros. Te ponemos un equipo y así es a lo que he llegado. A día de hoy, pues sigo formando y me encanta la formación. Esta semana he empezado un máster en inteligencia artificial y bueno, vamos a ver qué nos depara. Con todo esto, pues ya veis a qué me dedico, cómo he llegado hasta aquí y lo que os diría es, ¿por qué el arquitecto tiene este rol tan importante? ¿Por qué podemos llegar a todo esto que vamos a contar hoy? Principalmente yo creo que se basa en que tenemos un conocimiento muy dilatado. No solamente entendemos como los ingenieros, o sea, sin criticarlo, ¿vale? Cada profesión tiene un gran valor añadido, pero no solamente entendemos como los ingenieros que cada una de nuestras actuaciones tiene un valor técnico, ya sea en estructuras, en instalaciones y demás, en cálculo o en cosas matemáticas, sino que además tenemos ese valor estético, ese valor que tiene que ver con la imagen, con el valor añadido de lo cultural. Y al final esto nos ayuda a comprender que dentro de la sociedad hay diferentes parámetros o pilares que remarcan todas nuestras decisiones. Están las partes técnicas, que a día, a priori, a casi ninguno de nosotros nos interesan, pero luego están unas partes culturales, unas partes sociales, unas partes económicas. Cuando vamos a comprar, pensamos en cuánto nos cuestan las cosas que compramos, en lo bonitas o feas que pueden ser las cosas que compramos, o incluso en si la cámara del iPhone puede tener más o menos megapíxeles para sacarnos una foto. Pues el poder agrupar o el entender que existen todas estas versiones en paralelo es lo que nos da a nosotros ese valor añadido a ese poder. Y con respecto a ello, yo lo que diría a mí yo del pasado o a vosotros que estáis estudiando a día de hoy es que no tengáis miedo, sobre todo porque sois súper jóvenes, a cambiar de sector en cualquier momento. En España tenemos como demonizado que si tenemos 25 años o 26 y no nos dedicamos a una profesión firme para llegar a una finalidad, pues estamos perdiendo nuestro tiempo. Frente a Reino Unido o otros lugares de Europa, los que si alguien decide a los 35 años dedicarse a las estructuras o a hacerse joyero, lo ven como una persona que ha apostado por su futuro y de digno conocimiento. Entonces, pensad que en cualquier momento, si quisierais probar algo nuevo, tenéis libertad de hacerlo siempre y cuando podáis defender lo que tengáis en vuestra vida privada, hijos, familia y demás, con lo cual tendréis que lidiar poco a poco a lo largo del tiempo. Y fuera de esto, pues simplemente recalcar que creo que el papel del arquitecto, bueno, el arquitecto y de cualquier profesión, porque todos podemos llegar a ser arquitectos, como bien dijo Pablo, está firmemente vinculado a seguir aprendiendo continua y constantemente hasta que desaparezcamos de la vida. E igual que lo vamos a hacer en cualquier profesión, el arquitecto debería hacerlo mucho más, porque la parte estética, cultural, de sistemas constructivos, de herramientas o cualquier otra cosa, va a seguir evolucionando. Y lo hemos visto, en los últimos años, cada año sale una cosa nueva la de que tenemos que ir aprendiendo. No podemos llegar a saberlas todas, a reconocerlas todas, pero sabemos que en cualquier momento tenemos un equipo en el cual nos podemos apoyar para decirle, pues tú especialízate en BIM, tú especialízate en sostenibilidad o en calcular específicamente qué le pasa a la madera de esa mesa, y yo me especializaré en gestionar correctamente el conjunto de equipos que podamos tener. De hecho, que sepáis todos que a día de hoy yo no sé usar BIM de ninguna manera, ni sé delinear en AutoCAD, o sea, sé hacer una línea, pero soy la cosa más lenta que puede existir en el universo para delinear un plano. Y con esto, pues bueno, justo acabo aquí y dejo pasar al siguiente. Bueno, antes de nada Pablo, de la Politécnica, la charla, de una vez un poco sin voz, pues me parece una iniciativa buenísima y ojalá lo hubiésemos tenido nosotros en el pasado. Yo soy Jaime Mentifo, soy el arquitecto de arquitecto de construcción y para hablaros un poco del recorrido a nivel personal que tuve yo en la carrera, para nada fui un perfil matriculado honor, y muchísimo menos, pero me encantaba lo que hacía y sobre todo quería saber un poco qué era desde la parte, desde el punto de vista de lo que estudiabas hasta lo que luego lo que era realmente trabajar.
Entonces, yo durante la carrera hice prácticas aquí en el proyecto de Canalejas con Manchele y luego hice prácticas con ellos mismos en Londres, ¿no? Un proyecto muy parecido, uno era un proyecto en desarrollo y otro proyecto en la fase final, que me dio mucho ese poder de poder aprender de cada fase del proyecto, de la fase de la parte constructiva, estando en la constructora, trabajando con estudios de arquitectura, como la Mela, que eran proyectos súper potentes, en los que el detalle era una pasada, y solo estar en esos proyectos estaba súper agradecido y aprendiendo muchísimo, y tenía como esas ganas de seguir formándome, seguir aprendiendo de lo que era un poco la realidad del trabajo, porque aquí soñamos muchos, todos hemos hecho estos proyectos de aeropuertos en el desierto, de túneles por todos lados, pero luego la realidad es otra, ¿no? Entonces, yo durante el máster me puse a trabajar en una empresa de real estate, de construcción, real estate, la que hacíamos la parte constructiva de diseño, pero también con empresa inmobiliaria nos llevamos a la parte comercial, ¿no? Que hay que aprender un montón, pero la parte comercial a nivel general es súper importante, saber venderte, y luego todo eso me lo he llevado a la parte de la empresa que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo me da la oportunidad con un familiar mío durante mi proceso de trabajo en esta empresa, empecé a hacer proyectos pequeños para una constructora, hasta el momento en el que yo llegaba a este estudio y lo que yo pensaba en los proyectos que estaba haciendo por fuera, ¿no? Yo estaba ahí, mi proyecto comercial con un cliente, pero yo estaba pensando en el proyecto que estaba haciendo para esta constructora pequeña, que realmente eran proyectos para mí mismo, ¿no? Hasta el momento en el que este familiar me siento y me dice, oye, a ti lo que te gusta, es diseñar, lo que te gusta es la parte de arquitectura y no la realidad. Yo, cuando iba a la empresa de real estate, estaba pensando los proyectos. Entonces decimos cómo montar la parte de Arcria, ¿no? Entonces, ¿qué es Arcria? Arcria es una empresa que conjunta la parte de estudiar arquitectura y constructora. Me parecerá una obviedad, pero no lo es. Entonces, lo que conseguimos con esto es poder dar al cliente un servicio 360 o un servicio integral en el que nosotros podemos diseñar y podemos ejecutar. De la misma manera, nosotros hacemos proyectos en los que solo diseñamos, proyectos en los que solo ejecutamos y proyectos en los que diseñamos y ejecutamos nuestros diseños, ¿no? Y esto nos brinda una oportunidad buenísima y sobre todo de aprendizaje por varios puntos. El primero, poner los pies en la tierra. Por lo que os decía, al final, en la carrera todos diseñamos y te puedan crear un proyecto y hacer una casa en donde sea, entonces tú sueñas continuo, pero luego eso hay que ponerlo en realidad, como decía el compañero anterior, hay que ponerlo en número. Es decir, lo que diseñamos luego tiene un coste, ese coste repercute a la persona que tiene que asumirlo y luego, al final, lo que nosotros conseguimos desde lado de la constructora es ligarnos mucho al cliente. Nos enfocamos muchísimo en el servicio porque al final es un digo que lo que diseñamos nosotros lo diseñamos, pero es que lo vive no somos nosotros, es un tercero. Entonces tú tienes que ver desde el punto de vista de ese cliente final, que nosotros estamos súper enfocados en la parte regular, pero trabajamos para empresas, trabajamos para fondos y trabajamos para particulares. Y cada uno tiene un enfoque diferente. Es decir, un particular es la inversión más grande que va a hacer en su vida y tiene a veces un presupuesto X, un presupuesto más holgado, ¿no? Entonces, tú tienes que ver cómo sacar el máximo partido desde el punto del diseño, pero ajustándote siempre, uno, a la idea que tengan ellos y saber cómo mimetizarte con el cliente, que es algo súper interesante, y luego ajustarte también a costo. Entonces, ver cómo sacar el máximo partido a ese diseño, a ese coste y a la inicial del cliente, junto con el máximo requerido para tú desde el punto de diseño, ¿no? Perdona. Entonces, una parte de estos clientes que tenemos nosotros, lo que hemos enfocado nosotros mucho es desde la constructora, el estar en el día a día, que es donde realmente se aprende. Pues no lo que os decía antes de mis prácticas en estudios, al final aquí diseñas mucho, aprendes mucho, pero aprendes sobre papel. Yo, si el que no tenga experiencia laboral aquí, seguramente le pondremos delante en una obra en proceso con una trimetería de pladur, o le pongo lo que es realmente un aislante, que nosotros siempre hemos pintado de esta manera y no sabemos lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de la experiencia de estar el día a día en la obra, tanto para nosotros, para aprender, como para el cliente, lo que consigues es dar un servicio muy, muy bueno y poder aunar o juntar lo que es la parte de diseño, pero a la vez sé lo que construyo y sé lo que
lo que supone lo que estoy diseñando a nivel constructivo, ¿no? Y luego después, desde otro punto de cliente, trabajamos también para empresas a nivel fondo, en lo cual ellos compran casas, nosotros las diseñamos, las reformamos y luego ellos las venden. Y esto es un punto también muy importante en el saber que lo que nosotros hacemos tiene valor. Entonces, ese valor que supone para este cliente en particular. Al final, tu diseño y tu ejecución supone que la venta que puedan hacer ellos después, o el cliente objetivo que tengan después, tú le estás generando ese valor añadido que luego compone toda la parte del proceso, ¿no? de su empresa. Y nada, eso es un poco nosotros lo que hacemos y sobre todo recalcar esa importancia que nosotros, como digo yo, es estar en el barro, pero es lo que nos gusta, estar en el día a día en la obra, que es donde realmente aprendes. En cada obra tienes cosas que durante la demolición te encuentras, tienes soluciones que tienes que tomar en el momento, que realmente has podido ir aprendiendo un poco durante la carrera, entonces nos ayuda a saber un poco a nivel general, pero luego la solución definitiva es la que tomas en el acto en cada una de las obras, ¿no? Entonces, estar en el día a día en obra ayuda muchísimo y creo que eso, como mensaje a una persona que si fuese en el pasado, es que os metáis en muchas prácticas, porque todo eso es lo que os va a dar en el día a día, es decir, lo que diseñamos aquí luego la realidad es otra, entonces que aprendáis de prácticas, que trabajéis mucho, que el día a día en la obra y en el diseño creo que realmente os da ese valor añadido para saber de cara al cliente a nivel comercial cómo llevarlo desde el saber y luego que os lancéis, que al final emprender tiene sus partes muy buenas, pero también tiene sus partes muy malas, de trabajar 7 días a la semana si hace falta, estar menos horas en cualquier momento, que al final cuando emprendes tú estás invirtiendo en ti mismo, invirtiendo en una empresa en la que crees y cuando te das cuenta de que todo el trabajo que haces realmente repercute sobre lo que estás creando, es una sensación que yo no he encontrado trabajando para terceros y os animo a que lo hagáis si tenéis la oportunidad porque es una cosa espectacular. ¿Qué tal? Perdóname. Antes de comenzar, quiero agradecer a Pablo el poder estar aquí, y cuando me llamó me pilló comprando en el campo, no me esperaba que iba a estar aquí comentando esto. Yo soy Carlos Grandes, estoy trabajando para Banco Santander y el rol que estoy haciendo ahora mismo es la arquitectura de datos, ¿vale? No me quiero detener mucho en el rol que estoy haciendo porque en un mercado como el que estoy ahora mismo, que es el mercado de la tecnología, es muy cambiante y ya veis que a lo largo de mi trayectoria he ido cambiando de rol constantemente. O sea, ahora hoy es arquitecto de datos, mañana puede ser otro nombre completamente diferente. Entonces, yo me voy a centrar directamente en mi trayectoria. Y si me permitís, voy a tener un pequeño guión, porque soy como una abuela, para no desviarme. Yo, en la trayectoria profesional la empiezo en 2017, estoy en el último año de carrera aquí en la ESA, y me surge la oportunidad de irme a Japón a trabajar en Kengo Kuma. Entonces, en ese momento hay una persona de la escuela que tiene mucha experiencia en entrar en estos estudios, es un crack, está entrado en estos estudios, y me ayuda mucho con un portfolio que yo en ese momento no tenía, enviarlo a Kuma y bueno, pues conseguimos entrar. Y me tiro allí 6 meses viviendo en Japón. La ventaja de las arquitecturas de Kuma es que son todas muy paramétricas, estamos hablando de fachadas, todo el tema de las hopper. Yo era un loco del tema de las infografías en ese momento. Grasshopper además me hice el curso de la escuela y entré en Kuma y disfruté un montón con eso, aprendí un montón. Y ahí fue cuando yo empecé a disfrutar mucho con el tema de tanto los datos como lenguajes de programación y demás, ¿vale? Sin olvidar esta parte visual que a mí tanto me gustaba. De ahí vuelvo a España, acabo la carrera, hago un TCM de temas de ciencia de datos también aplicados y de cómo diseñar urbanismo aquí a partir de los datos. Y después de esto me planteo qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Porque si yo quiero volver al mundo de la tecnología, de las cosas, de los datos, me tengo que ir fuera, porque lamentablemente aquí en España
no está tan bien valorada, o me quedo en España, pero cambio completamente de mercado. Me veo un mercado tecnológico que tenga que ver exclusivamente con los datos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tomo la decisión, mientras estoy trabajando en Canio y Escario, como arquitecto, en la parte de infografía, tomo la decisión de meterme en un máster de la Rey Juan Carlos, que es de ciencia de datos, ¿vale? La ciencia de datos, para que nos entendamos todos, que tiene que ver con modelos matemáticos, inteligencia artificial y demás, es lo mismo que hacemos en urbanismo. Ir al parque o al distrito, contar el número de bancos que había, contar el número de árboles que había, cuánta gente se sentaba en ese banco, etc., pero aplicado en otros entornos. Y con eso tomar una serie de decisiones, por supuesto, usando modelos mucho más complejos que los que usamos, ¿vale? Entonces, bueno, ese para mí, yo disfruté ese máster como un niño pequeño. Además, no era un máster tan ingenieril y que no tiene que ver tanto con lo que hago ahora mismo, era un máster mucho más visual, que es más esta parte de aquí. Y ya de ahí, bueno, eso fue más o menos en 2019, ahí viene un punto de inflexión muy, muy importante en mi trayectoria profesional, que es cómo consigo cambiarme en el mercado. Yo ya tengo los conocimientos, ahora cómo paso de arquitectura al mundo de la ciencia de datos. Fueron 4 meses muy duros de buscar trabajo, en la que yo iba con mi chapita reluciente de soy arquitecto de la ETSA y en ciertos momentos tienes que renunciar a ella, porque en el mercado tecnológico en el que yo estoy, si no tienes un prefijo de ingeniero, es bastante complicado entrar, meter la cabeza. Entonces, bueno, tras hacer iteraciones y cambiando mi currículum, consigo entrar en Telefónica, en una empresa que se llama Telxius, que es esa sociedad de Telefónica, que tiene un proyecto muy chulo porque tiene toda la red submarina de cables que van desde Estados Unidos, desde Latam y desde UK a España. Entonces, trabajaba mucho con el tema de los datos. Ahí entro, aunque había estudiado como científico de datos, entro como ingeniero de datos, que es algo muy similar, pero más centrado en temas de infraestructura. Eso es en 2020. En 2021 salto de esta empresa, de Telefónica, a KPMG. KPMG es una empresa Big Four, una de estas grandes que son un poco trituradoras de carne, pero están muy bien porque tocas muchos proyectos muy rápidamente y es un mundo muy grande. Entonces ganas mucha experiencia. De KPMG, eso fue hace nada, en 2021, se empieza a trabajar para un cliente. Bueno, en KPMG trabajo como científico de datos, como ingeniero de datos, como arquitecto de datos, como lo que quisieran. O sea, a mí me vendían siempre como experto. A mí me presentaron ante el Banco Santander como experto en arquitectura de datos. Yo todavía no sabía lo que era arquitectura de datos. Bueno, pues me tiro un año trabajando como consultor para Banco Santander y ya me contratan. Banco Santander me lanza una oferta y consigo entrar. Pues eso, hasta ahora ha sido un poco toda mi trayectoria, ¿vale? Ahora mismo mi perfil se ajusta más a ese nombre que aparece como una arquitectura de datos, que nos han robado el nombre, por cierto, que curiosamente tiene un paralelismo muy fuerte con la arquitectura que hacemos aquí, porque al final es proyectar, pero en el ámbito formal, en el ámbito tecnológico, comprender muy bien todas las tecnologías, hacer una serie de planos y explicar muy bien tanto a negocio como a las partes más técnicas cómo tienen que organizarse y cómo tienen que hacer. ¿Vale? Esto sería hasta ahora la trayectoria profesional que he tenido, y en cuanto a las ventajas que yo creo que tiene un arquitecto, sobre todo en cualquier mercado, diría yo, primero es la autonomía y la resolución que tenemos. Yo me lo guiso y yo me lo como. Eso, o sea, es un arma de doble filo porque vais a entrar como juniors y vuestros managers van a ver que vais a saber hacer trabajo de seniors. Y vais a estar cobrando como junior, pero haciendo trabajo de senior. Por lo tanto, van a valorar mucho, pero vais a cobrar mucho. El segundo tema es ordenar y comunicar, que ya lo hemos mencionado todos. El ser capaz de ordenar sistemas súper complejos y comunicarlo, sistemas que solamente entienden ingenieros, comunicarlo a gente de negocio y que entiendan de negocio cómo funciona, ¿no? Y el tercer punto que yo quería comentar es que somos capaces, que también lo hemos visto, de sintetizar desde el nivel más alto al más bajo, ir al detalle, pero también entender el alto nivel. Y eso en una empresa, de verdad que es muy complejo. Hay dos mundos siempre, el mundo del bajo del nivel y el del alto nivel, y hay poca gente que se mueva bien entre esos mundos. Los arquitectos, perfectos para eso. Desventajas, solamente veo una y no es nuestra. Y es que no estamos considerados ingenieros en el mercado. Uno de los problemas que yo me enfrenté es que cuando tú intentas entrar en un mundo más tecnológico, no tan funcional, si no ven el prefijo de ingeniero delante, es difícil pasar las entrevistas. Da igual que sea ingeniero de motores, da igual que sea ingeniero de edificación, da igual que no sepa programar, es ingeniero. Si eres arquitecto, es complicado entrar. Entonces hay veces que vais a tener que renunciar a esa chapa de arquitecto y a ese orgullo que tenemos de haber sufrido y haber pasado las penurias que hemos pasado,
Y bueno, pues asumir que lo importante a lo mejor no es el título de arquitecto, sino otras cosas que tú tienes, ¿vale? Luego ya cuando entras, te conviertes en arquitecto. Y por último, ya cierro con esto. Mi consejo es, después de todo lo que habéis pasado con esta carrera, de las horas que habéis echado, que todos hemos echado muchas horas, que confiéis en vuestro criterio. Vosotros ahora mismo estáis desarrollando un criterio y sobre todo una carrera que son 5 años como mínimo y una media de 7, cuando acabáis tenéis un criterio muy fuerte. Entonces, abrazad ese criterio, no tengáis miedo a cambiar. Y aunque venga gente hablando en un contexto usando palabras desconocidas completamente, no dudéis de que vosotros tenéis un criterio muy fuerte y que cuando entendáis de qué están hablando, vais a ser capaces de tomar una decisión, ¿vale? Y luego, por último, que sí quería comentar que de cara a las entrevistas, porque ahora mismo es un punto como yo, en el que yo me encontraba en 15 años de carrera, en el que pasas a tener un montón de entrevistas, que seáis muy versátiles con la entrevista. La entrevista no os va a valorar a vosotros. La entrevista es una serie de checks que una persona de recursos humanos que no entiende el trabajo que vais a hacer tiene que cumplimentar. Entonces, no tengáis miedo a iterar y cambiar el currículum para que al final esa persona escuche lo que quiere oír. Es un proceso más, ¿vale? O sea, no está a vuestro valor del juego. Y ya está, no quería decir nada. Todos ponentes, ¿eh? Joder. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, gracias Pablo por invitarnos porque es una pasada que hay un rato en la escuela. Yo venía de un perfil un poco como Clara, de amo proyectos, lo único que me importa en la vida es la arquitectura, más que la habilidad, solo proyectos, o sea, un perfil muy arquitectura. Yo acabo la carrera, bueno, que os cuento un poco lo que estoy haciendo en acción, pero yo acabo la carrera, entro a trabajar en un estudio de arquitectura, nada más salir, o sea, una semana después de estar trabajando en un dos y Calenda, en el proyecto de la paz. ¿Y qué pasa? Este proyecto se para con el COVID. Entonces, estaba en un momento en el que no sabía muy bien qué quería hacer, porque yo decía, vale, pues se ha parado el proyecto en el que he entrado, estaba feliz, no sé si quiero cambiar de otro estudio, no tenía muy claro hacia dónde enfocarme. Y me llegó la oportunidad de hacer un máster en inversión. O sea, siempre me había picado un poco la curiosidad de, como comentan mis compañeros, la parte un poco más financiera de la arquitectura que en la escuela no vemos. O sea, tú en la escuela sales pensando que puedes diseñar lo que quieras, cuanto más bonito mejor, cuanto más caro mejor, porque los materiales serán mejores, pero llegas a una realidad en la que no es así. O sea, hay muchas cosas que no se construyen, aunque sea muy buena arquitectura, porque nadie lo paga, porque no se puede hacer, no se puede ejecutar. Pero esto me preocupaba un poco. ¿Qué pasa? Que me entro a hacer el máster en inversión, que es un máster que se hace en la Politécnica, que es el MTI. Y me encantó. O sea, era una parte muy teórica en la que te enseñan a hacer valoraciones, te enseñan a entender que la gente que invierte en arquitectura son fondos de inversión, son pymes, familias, o sea, hay alguien que promueve la arquitectura que muchas veces no es el arquitecto. Entonces, ¿qué pasa en todos esos sitios? Valoran mucho que haya perfiles técnicos como somos nosotros, o sea, valoran mucho que haya perfiles de arquitectos que tienen una base un poco más financiera. Es decir, en este máster a mí me enseñaron a hacer lo que hemos dicho, modelos de valoración, entender lo que es un cálculo, entender qué es rentable y qué no es rentable, entender una parte más económica de la contabilidad que te puede interesar menos, pero que si no tienes una base, hay muchos trabajos que no puedes hacer. Incluso si tú quieres ser arquitecto el día de mañana y montar un estudio a nivel emprendedor, tienes que tener una base un poco más, pues ya no solo financiera, sino de empresa. Esto es algo que en la escuela, por lo menos en el año en el que nosotros acabamos, nadie nos enseñó. ¿Qué pasa? Bueno, yo hago este máster, hago prácticas en valoraciones, en un fondo, tal, y llego a una Big Four, que es lo que acabas de decir, que te exprimen. Creo que es el sitio donde, junto con la escuela de arquitectura, más he aprendido. O sea, es decir, nosotros somos perfiles muy trabajadores, muy dinámicos, muy proactivos, muy creativos, gente inteligente, gente analista. ¿Y qué pasa? Que cuando llegas a un sitio, perfil Big Four, no es que te expriman, es que tú ya vienes acostumbrado a eso. O sea, a mí no me resultó un cambio de salgo de la escuela, curro los fines, curro por las noches, me encanta aprender cosas nuevas, me encanta cambiar de proyectos, me encanta diseñar cosas nuevas. Entonces llegas ahí, haces lo mismo pero con proyectos enormes, o sea, es decir, aquí te viene un fondo de inversión que tiene un edificio precioso en el centro de Madrid,
con uso, imaginaros, oficinas. Entonces te dicen, vale, tengo un edificio de oficinas que podría tener uso terciario, es decir, podría meter un hotel, pero no sé cómo hacerlo, es un poco lo que hablábamos de EDG, o sea, que te llegan a nivel consultora y te dicen, vale, tengo un edificio, no sé qué hacer con él, ¿qué es más rentable? Y cómo podría ejecutarlo. Entonces, tú como consultora le ofreces, o sea, en mi equipo había gente súper financiera, había abogados, asesoristas, había arquitectos, o sea, hay arquitectos que hacen en consultora la parte técnica, que esto también lo podéis hacer, o hay arquitectos como yo, con un perfil más financiero, que hacen la parte financiera, siempre apoyándote de mi parte técnica. Es decir, es súper emocionante que te lleguen por un edificio que es una maravilla y que te digan, por favor, proponme un uso. ¿Con quién lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Es rentable? Si no es rentable, da igual. O sea, da igual que le propongas el estudio que más te guste o que sea un proyecto precioso. Si no es rentable, no lo van a hacer. Porque es que no les interesa. Entonces, está muy guay que haya perfiles técnicos como arquitecto que aporten una visión creativa, una visión crítica de la arquitectura y que a la vez tengan ese conocimiento financiero como para darles ese apoyo y decirles, vale, es que vas a hacer un hotel que te va a dar mucha más rentabilidad, pero aparte tu edificio va a mejorar y va a mejorar la ciudad. Entonces, todo esto lo aprendo en consultoría, ¿vale? O sea, son muchos proyectos muy distintos. O sea, acabo de hablar de uno, pero luego también está haciendo valoraciones de portfolio. Es decir, te viene un cliente que dice, tengo un portfolio que es, me invento, suelos, residencial, edificios de oficinas, beach club, hípica, o sea, un poco de todo, ¿vale? Que tienes que hacerme la valoración porque tienes que saber, tengo que saber cuánto vale el portfolio para moverlo o no moverlo, meterle claves y cambiarlo, o sea, hay mil cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya salgo de consultoría y entro en acción. Yo ahora estoy en el equipo de dirección comercial. Dentro de la parte promotora, ahora os cuento un poco. Acción inmobiliaria tiene la parte patrimonialista, bueno, supongo que conocéis Acciona como multinacional, que tiene la parte constructora, infraestructuras, agua, y dentro de todo este maremoto de empresas está dentro de la parte inmobiliaria, que se divide en una parte patrimonialista, como os digo, pues que, por ejemplo, pues tienen hoteles, oficinas, edificios de oficinas, tienen naves industriales. O sea, promueven un poco de todo de lo que son activos y rentabilidad, digamos, ¿vale? Y luego tiene una parte promotora que lo que se dedica es a parte de los suelos que tienen en gestión, promoverlos y desarrollarlos y vender viviendas, o hay otra parte que es desinversión, que os cuento un poco más, y luego tenemos otra parte un poco más, lo que os decía de la patrimonialista, que o se queda en portfolio o también se acaba desinvirtiendo. Más o menos es un poco a nivel global, lo que estoy haciendo yo ahora mismo en acción. Yo entré en el equipo de dirección comercial dentro de la parte de promoción nacional, que es un equipo que se encarga un poco de la parte estratégica y comercial del desarrollo del producto inmobiliario residencial. O sea, lo que es una promotora, ¿vale? La parte con la que tiene acción es que los edificios que promueve trata que sean edificios muy sostenibles, que sea buena arquitectura, que van a trabajar con los mejores estudios, y que siempre sea como súper respetuoso con el medio en el que se encuentran. Es decir, no es mítica promotora que hace todos los edificios iguales, blanco y negro, da igual que esté en Madrid, que esté en Trujillo o que esté en Cádiz. No. O sea, lo que hace Acción es intentar entender un poco el medio donde se va a situar, intenta conocer la arquitectura de la zona y trata de hacer arquitectura que vaya un poco en línea con el entorno y con la gente que va a vivir. Es un perfil medio alto, digamos. También es más fácil hacer buena arquitectura cuando hay dinero para promoverlo, eso es así. O sea, hay buena arquitectura social, claro que sí, pero al final, una cosa que aprendí al salir de la escuela es que el dinero mueve la arquitectura en gran parte, y es importante que lo sepamos porque para mí es muy importante que haya... Uy, creo que lo he cortado. ¿Lo escuchas? Bueno, perdón. Es muy importante que haya arquitectos en este tipo de sitios que muchas veces lo ves como algo donde no quieres estar porque joder, es un fondo de inversión, cuidado, pero es que si hay arquitectos dentro, tienen una visión crítica que siempre va a apoyar que se haga una arquitectura, que se sea respetuoso con el medio ambiente, que se sea respetuoso con el urbanismo y que se sea respetuoso con el ciudadano y con la población, que es lo que nos han enseñado en esta escuela. Entonces, ahora mismo mis funciones son más analíticas, o sea, yo estoy en una parte en la que hago análisis de mercado, que eso puede ser tanto para invertir en suelos nuevos para promover, para ver el análisis de las promociones que tenemos en venta. Imagínate, pues tienes que saber a cuánto está vendiendo la competencia, a cuánto se está promoviendo. ¿Tiene sentido promover en esa zona? O sea, ¿va a ser rentable para nosotros construir ahí? Porque siempre tienes que asumir unos costes de construcción. Cuanto mayor sea tu calidad, tú tienes un coste. Si tus ingresos no van a estar por encima de esos costes, ya mal vamos, no vas a promover. Eso es como de primero, pero hay que saberlo. Entonces, hago mucho análisis de mercado para invertir en suelos, también para desinvertir, porque nosotros tenemos una parte de patrimonio en suelos que hay que sacar del portfolio, pues también se hace un estudio para cuánto vale nuestro suelo, cuánto valdría promover aquí, está dentro de nuestro target de clientes, está dentro de nuestro tipo de
arquitectura o no, para sacarlo o no sacarlo. Luego también estoy haciendo una parte más de gestión, o sea, también una cosa que tenéis que saber es que salís de aquí siendo gente muy dinámica, con muchas ganas de currar, que todo lo que os dan lo cogéis y tiráis para adelante con ello. Entonces, cuando salgáis, no tengáis miedo de pedir más trabajo, o sea, no tengáis miedo de pedir cosas nuevas que al principio no queréis hacer. A mí me han ofrecido ahora llevar un poco más la gestión, coordinación de la parte de postventa. Esto es, una vez que vendes tus viviendas, hay que tratar con el cliente desde la parte comercial. Yo esto no lo había hecho nunca y me encanta. O sea, es una parte como de gestión de personas y de gestión de la obra. Es decir, tú tienes que estar, o sea, yo no hago la parte técnica, que es un poco más de gestión con la constructora, de oye, esto se ha hecho regular, o hay que hacerlo mejor y tal, sino de este trato con el cliente más allá. O sea, tú tienes un cliente que ha pagado un dineral por su casa, está emocionado con ella y de repente tiene cosas que no están bien. Pues esa parte de gestión también es muy interesante. También estoy llevando la parte de desinversión de stock y de suelos, y es lo que os digo, o sea, tengo que hacer desde análisis de mercado para saber a cuánto valoraríamos lo que tenemos, hasta gestión de nuevos clientes que podrían comprar parte de tu portfolio, hasta gestión de equipos dentro de lo que es la parte inmobiliaria, porque nosotros trabajamos como la parte central, que es el activo, y luego delegaciones, ¿vale? O sea, las delegaciones hay una en el centro, sur, norte y este. Entonces, cada una se dedica pues, a los suelos de su zona, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar también con los equipos que tenemos dentro de Acciona para que todos estos proyectos que tenemos entre manos se lleven hacia adelante. Entonces, bueno, es un poco... Tengo mucho de gestión, o sea, de gestión de clientes, de gestión de proyectos, de la parte de analítica de inversión. O sea, que somos perfiles pluridisciplinares que valemos un poco para todo. Entonces, eso es un poco, no consejo, porque lo único que podría deciros es que disfrutéis de la carrera, que es una maravilla, que salgáis de aquí y como ha dicho mi compañero, que hagáis prácticas en todos sitios, que no tengáis miedo de meteros en cosas súper distintas. O sea, yo estuve trabajando en arquitectura viva 2 años durante la carrera y ahora mismo no hago nada de eso, pero me da esa curiosidad por aprender, por querer saber más, por ver cosas nuevas, que al final te hace un camino. Y seguro que todos los que estamos aquí tenemos cosas súper distintas y tenemos cosas súper similares. Por lo pues la curiosidad que todos queremos aprender y que nos pica por ahí saber algo más, siempre. Entonces, nada, que disfrutéis mucho, que aprendáis y que no tengáis miedo a equivocaros. Hay un camino a largo recorrido. No sé, no hay nada demasiado. Bueno, hola a todos, mi nombre es Adela y bueno, ya las fotos que veis entiendo que os empiezan a resultar un poco más seriquillas, ¿no? O sea, después de esos datos y esas cosas, esto es un poco más cotidiano del día a día. Bueno, soy cofundadora de una empresa que se llama Kurama Studio, ¿vale? Y de una marca que se llama Inflar. Kurama Studio es más o menos como el 100% de mi día, aunque realmente hago muchas cosas y yo creo que es en lo que voy a focalizar la charla. Es una empresa que estamos especializadas en diseño de papelería, ¿vale? Y ahora mismo estamos también como un poco expandiendo para empezar a organizar, o sea, meternos un poco como en la parte de dirección creativa y organización de eventos, ¿vale? Concretamente de bodas. Bien, o sea, ¿cómo llegué hasta esto? ¿Vale? Como han comentado, yo creo que todos mis compañeros, a mí la arquitectura me apasiona, ¿vale? O sea, me gustó mucho la carrera, la disfruté muchísimo, yo creo que me esforcé mucho y al final pues tenía como un futuro en mi cabeza planeado y escrito, pero luego, como os diré a continuación, veréis que es que la vida te va llevando por el camino y acabas terminando en lo que menos te puedes esperar. Entonces, yo cuando terminé la carrera, terminamos el TCM justamente en pandemia, ¿vale? O sea, tal cual salimos, nos volvimos a cerrar. Entonces, esto fue un poco como shock, porque pasamos de estar 24/7 haciendo cosas a literalmente no tener absolutamente nada que hacer, porque era casi hasta una falta de respeto aplicar a un estudio de arquitectura. ¿Qué pasa? Que yo necesitaba llenar mi tiempo con algo seguro. Siempre me ha encantado todo el tema del arte, siempre me ha gustado dibujar, pintar, o sea, esto ha sido siempre una de mis pasiones que he compaginado con el resto de cosas que he hecho. Y esto es un poco lo que empecé a hacer en mi casa, ¿vale? A través de encargos que llegaron por amigos, familiares y demás, empezaron a pedirnos pues, cosas tipo invitaciones de boda. Al final yo creo que os habrá pasado algo a muchos de vosotros, eres arquitecto, pintas bien, cualquier cosa es un poco manual que hay que hacer, se te encarga a ti. Entonces, a mí me pasó esto y a la que es mi socia a día de hoy también.
Entonces empezamos como a gestionar en nuestra casa un perfil de Instagram que abrimos completamente sin ningún tipo de expectativas, en el que empezamos a subir nuestro trabajo, ¿vale? Empezamos a tener encargos inicialmente para gente conocida y eso se empezó a hacer un poco volar, ¿vale? O sea, sin esperarlo ni mucho menos, empezó a tener bastante éxito. Se termina la pandemia y empezamos a trabajar, pues como estaba escrito, en estudios de arquitectura. Yo trabajaba por mi cuenta, empecé a coger proyectos pues, para gente conocida, alguna rehabilitación, alguna reforma. Rocío, que es mi socia, trabajaba en un estudio como, bueno, pues como asalariada. Y bueno, íbamos compaginando nuestro día a día. Durante el día trabajamos en arquitectura y por las noches nos dedicábamos a Curamay. Llega un momento en el que ya la carga de trabajo empieza a ser bastante grande, no dábamos abasto. Al final, cuando estás metido en muchas cosas, es que no estás ni en una ni en otra. O sea, estaba con temas de arquitectura, también colaborando con estudios, y al mismo tiempo tenía clientes escribiéndome, bueno, era como todo un poco caótico. Obviamente era todo un poco sin ningún tipo de expectativa y llegó un momento en el que ya la situación era insostenible, tanto a nivel de trabajo como también a nivel, digamos, como podemos decir, legal, o sea, ya ponerte a pensar en que lo que estás creando ya empieza a ser algo grande y que ya hay que empezar a hacer las cosas bien, ¿vale? En este momento es cuando ya nosotras hacemos nuestros números, o sea, porque también esto es muy importante, hay que hacer números, y empezamos a ver que realmente el modelo de negocio que estamos planteando es rentable, hay una proyección de futuro y que ya llega un momento en el que teníamos que tomar una decisión y es cuando lo dejamos todo para meternos al 100% con Curamay, ¿vale? Esto os estoy hablando que fue en el año, estamos en 2024, pues hace un par de años, ¿vale? Fue cuando ya decidimos lanzarnos a la piscina. Y bueno, a día de hoy la verdad que estamos bastante contentas, ya tenemos un equipo de 5 personas, que la verdad que igual os suena como a, después de Acciona y todo lo que han hablado, parece una parrillada, pero de verdad que para nosotras es un logro. Y bueno, o sea, estamos muy contentas y la verdad que también estamos como buscando la forma de seguir creciendo, seguir expandiendo y estamos en constante trabajo con ello. Entonces, yo mi charla, más que a lo que hago en mi día a día, que bueno, o sea, creo que os lo podéis imaginar, yo la quiero enfocar sobre todo a la parte como de emprendimiento y de empresa, ¿vale? O sea, yo cuando terminé arquitectura, mi familia por lo general son todos emprendedores, pero aún así yo no tenía ni idea de qué suponía esto. O sea, no tenía ni idea de, vale, empiezas tu empresa, una persona te pide una factura y dices, ostras, ¿y esto qué es? ¿Y ahora qué hago? Es un poco chocante. Tienes que saber que tienes que hacerte autónomo, tienes que saber lo que esto implica, y entonces, bueno, hay una serie de cosas que yo creo que son bastante importantes. Entonces, bueno, os voy a dar un poco unos tips, que es lo que a mí me hubiera gustado, que quizá me hubieran contado en el momento en el que empezó todo esto, ¿vale? Bueno, para mí ser autónomo, o sea, lo primero de todo es que cualquier proyecto que emprendáis, ¿vale? O sea, yo creo que cada uno tiene su profesión, pero también su pasión. Hay gente que decide hacer de su pasión su profesión. Entonces, es muy bonito esto y suena súper utópico y maravilloso, pero yo puedo garantizaros que el 5% de mi tiempo es pintar. El otro 95% hay una cantidad de cosas que hacer que nadie te había explicado. O sea, la gente se piensa que yo llego y me pego 20 horas dibujando acuarelas y nada más lejos de la realidad. Entonces, es muy importante enamorarse de su proyecto, ¿vale? O sea, creer en él, pero también es importante saber lo que supone. O sea, supone un riesgo, emprender supone un riesgo, supone mucho trabajo y tenéis que buscar la forma de que vuestro proyecto sea viable, ¿vale? O sea, hay que hacerse números, hay que ver proyección de futuro, hay que ver que sea escalable y yo creo que al final hay que salir un poco como de esa parte de como pasional, de me encanta mi trabajo, me levanto feliz y también hay que poner un poco de cabeza y decir, vale, esto por lo que estoy dando mi vida realmente compensa, tiene futuro, puedo dedicarme a esto de aquí a 20 años, puedo crecer, puedo formar un equipo, entonces esto yo creo que es muy importante. El consejo número 2 es rodearte de profesionales, ¿vale? O sea, yo creo que los arquitectos, de hecho, en esto nos beneficia y también nos perjudica el pensar que, pues eso, como que somos personas muy polifacéticas y que lo podemos hacer todo. Que al final, con esfuerzo y con trabajo, puedes hacer lo que te pongas por delante. Vale, sí, pero también hay gente que tiene profesiones que se dedican a ayudarte. Es decir, cuando vas a hacer la declaración de la renta o el impuesto trimestral, no lo hagas. O sea, no lo sabes hacer. Y por mucho que creas que lo sabes hacer, no lo sabes hacer. Entonces, contrata a una gestora, pide consejos, o sea, son como cosas importantes, ¿vale? Que a mí no me lo dijeron y empecé yo haciéndome el impuesto trimestral y de repente fue como, perdón, o sea, no lo hagas. Entonces, bueno, que es importante
rodearte de gente que sabe más que tú, aprender de gente que te rodea, pedir consejo, muy importante, y que aunque tú creas que lo puedes hacer todo, hay muchas cosas que es muy importante delegar. Otro tema importante es que al final empiezas siendo todos los departamentos de tu empresa, ¿vale? Aprendes a base de palos, por así decirlo, porque eres el departamento de recursos humanos, eres el departamento de marketing, eres finanzas, eres contabilidad, eres la parte creativa, eres la parte directiva, o sea, es una locura. O sea, tu día a día es como, yo o tengo una agenda o de verdad que es que no me da, porque tienes reunión con cliente, tienes que hacer luego facturas, tienes que mandar al gestor no sé qué, luego tienes que ponerte con la parte creativa, luego es una locura, ¿vale? Entonces, vas a ir aprendiendo a base de irte poniendo con cada una de las partes, pero también hay un momento que es muy importante, que es saber delegar, ¿vale? Saber delegar es igual a contratar a alguien que pueda hacer este trabajo, echarte una mano. Yo creo que esto también, a mí me costó verlo porque yo siempre soy una persona muy perfeccionista y que al final yo soy la típica de, si lo puedo hacer yo más rápido, lo hago yo, ¿sabes? O sea, lo voy a perder un mes formando a una persona porque puedo sacar más trabajo. Y también cuando eres autónomo, que tus horas de tiempo se ven reflejadas en tu facturación, pues es complicado eso, no caer en el estás tú haciéndolo todo y no empiezas como a delegar tu trabajo. Entonces, bueno, eso, hay que rodearse de otros perfiles, saber cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y potenciar al máximo las fortalezas, pero también las debilidades, llenarlas con gente que pueda aportarte algo que tú no puedes aportar a tu empresa, ¿vale? Y luego, también otro punto, el cuarto diría como consejo, el cuarto consejo sería ya un poco ya metiéndonos como en la parte más de positivismo y demás, que es que al final es una montaña rusa, o sea, montarte cualquier cosa por tu cuenta es una montaña rusa de emociones. O sea, te levantas un día diciendo, ¡buah! O sea, esto es la bomba, me voy a comer el mundo, en 2 años voy a estar... Y de repente a las 2 horas estás buscando tu portfolio diciendo, yo aplico un estilo de arquitectura porque esto no me gusta nada. Entonces, en eso yo creo que la arquitectura sí que nos ha formado mucho, pues eso, en el error, en prueba y error, yo creo que en eso estamos más que preparados, pero bueno, también hay que estar como, hay que ser consciente de lo que supone. Y bueno, a mí yo de hace años, cuando terminé la carrera de arquitectura, le diría que al final, o sea, está bien ser exigente con uno mismo, está bien tener como planes de futuro, obviamente, yo creo que todos los tenemos que tener unas expectativas, pero tampoco hay que ser como demasiado rígido con eso, ¿vale? A mí ha habido momentos en los que me ha llegado a frustrar y pensar, joder, estudiar una carrera de arquitectura, me ha encantado la arquitectura y ahora mismo estoy como saliéndome completamente, que bueno, tampoco estoy saliendo porque es verdad que también hago cosas de arquitectura por otro lado, pero digo que yo creo que también si eres como muy cerrado de mente te puede llegar a frustrar, es importante ser abierto, como han dicho prácticamente todos mis compañeros, hay que probar, hay que no como limitarse a lo que tu familia o tus amigos esperan de ti, o sea, es tu vida, es tu profesión, es tu carrera, te vas a dedicar a eso absolutamente toda la vida. Entonces yo creo que es importante, bueno, en esto ser como egoístas, ser con uno mismo, si estás, no meterse demasiado en la zona de confort, ¿vale? Y bueno, o sea, básicamente eso. Y luego, pues eso también es como un consejo, que como consejo que probéis muchas cosas, que si tenéis alguna pasión o algo que os inquieta, que inicialmente lo podéis compaginar con arquitectura, pero que si tenéis un proyecto que le veis futuro, que os emociona y que creéis que os va a hacer felices, que lo persigáis, que somos muy jóvenes para equivocarnos, o sea que luego siempre se puede como dar marcha atrás y volver a lo que inicialmente teníamos en mente. Y que disfrutéis mucho la carrera porque es una carrera muy bonita, que os forma en muchos aspectos y nada, pues es todo. Muchísimas gracias. A ver. Bueno, como me temo que se nos va acabando el tiempo y la sala la van a tener que ocupar con la siguiente clase, no sé si queréis venir aquí, ni siquiera nos sentamos, podemos a lo mejor responder a un par de preguntas que tengáis y luego nos quedamos fuera para los que queráis preguntarnos en el petit comité cualquier cosa, estamos aquí y nos podéis preguntar. Si podéis subir, chicos, un momentito. Bueno, no sé cómo está. Sí, vais a tener una foto.
Vale, pues bueno, en primer lugar, millones de gracias. Me parece que ha sido espectacular, muy diverso, muy enriquecedor, muy emocionante. O sea, la verdad, gracias por vuestras historias, por vuestra generosidad por venir aquí, por abriros y por transmitir este mensaje tanto a las personas que están conectadas como a los que estáis aquí presentes. ¿Tenéis una o dos preguntas que podríamos responder antes de que... ¿Sí? Ahora sí me gustaría Yo con Bueno, yo diría que sin duda, que creo que toda la formación a futuro, como hemos dicho, no sabes dónde vas a acabar, las vueltas que a la vida, y luego, desde el punto de vista de tener una empresa, creo que toda la formación de una persona que llega a intentar aplicar o a trabajar contigo es un punto súper importante. Tanto un máster como cursos, como tener máster habilitante mismo, te va a abrir más puertas en cuanto a estar. Yo que soy de las realidades probablemente más diferentes a la arquitectura que hay aquí, como varias, pero yo aún así lo recomendaría. Creo que por cómo está el estudio actual, un año, no diría, pero es un año más, un año menos. A mí personalmente me encantó, lo disfruté mucho, duro, pero lo disfruté mucho. Y la vida da muchas vueltas, no sabes en qué vas a acabar. Aprendí mucho y creo que mucho de lo que aprendí lo aprovecho en mi día a día trabajando, aunque sea de una manera un poco más holgada o alejada, más calma. En casa hablas si te quieres hacer tu casa. Siempre podrás. A ver, yo creo que, o sea, efectivamente, es un esfuerzo que después de 5 años, uno más, pues yo creo que está un poco compensado, es decir, que te aporta más que te quite, salvo que tengas clarísimo que no quieres hacerlo. O sea, si tienes muy claro que no va contigo y tienes otras inquietudes, vamos, o sea, vas a ganar muchísimo más terminando el grado y metiéndote a trabajar, seguro. Eso te va a dar experiencia, te va a permitir dar el salto para dar el salto. En mi caso, yo pasé de arquitectura a consultoría inmobiliaria y luego a consultoría de negocio digital. Entonces, tuve que dar ese paso intermedio para poder llegar al siguiente. Y si no, probablemente no lo habría cogido, también tuve que formarme. O sea, que al final, los tiempos los marcáis vosotros. Pero si tenéis claro la dirección, yo creo que no hace falta invertirlo en lo que no. Se acabó. Perdón. Puedo hacer una cuña publicitaria sobre la vida, me voy diciendo aquí no puedo quedar hablando. En mi empresa, que somos mayoritariamente hombres, hay muy pocas mujeres, buscan perfiles de mujeres, entonces al hacer un evento, yo no hago nada con esto, pero no sé si creo que me va. Hacen un evento, un bootcamp, Women Bootcamp, buscarlo, y entonces estoy a montar, es en verano, 3 días, así que... Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos ahí por aquí. Yo lo dejo.